Duendes en la vereda. Durante una operación nocturna en una vereda remota del estado de Guerrero, el sargento Rogelio encabezaba una patrulla de reconocimiento junto a 7 elementos bajo su mando. Era una noche sin luna, húmeda y sofocante, como muchas en esa región selvática. El objetivo era simple: verificar rutas de paso entre cerros y cañadas utilizadas presuntamente por grupos delictivos. Nada fuera de lo común, hasta que el terreno mismo comenzó a sentirse distinto. La maleza se cerraba con más fuerza a cada paso. Las luces de sus linternas rebotaban en hojas espesas que parecían moverse solas. Rogelio mantenía el paso firme, pero en el fondo de su pecho sentía ese malestar sordo que solo surge cuando algo no va bien. El silencio era absoluto, interrumpido apenas por el roce de sus botas y el zumbido lejano de insectos. Ningún animal, ningún murmullo humano. Nada. A mitad de la vereda, justo antes de un claro donde se solía montar un pequeño campamento de paso, algo inusual sucedió. Uno de los soldados, el más joven del grupo, apuntó con su lámpara a un punto bajo entre los arbustos. Allí, entre raíces y ramas, se veían ojos. Varios pares. No reflejos de animales, no pupilas grandes o brillantes. Eran ojos humanos, pero diminutos. Los focos iluminaron de lleno una decena de figuras de no más de medio metro de altura. Caminaban erguidos. Tenían cuerpos delgados, piel seca como corteza de árbol, y vestían con jirones de tela vieja y sucia. Ninguno hablaba en un idioma comprensible. Emitían sonidos breves, una mezcla de chasquidos y risas siniestras, como si se burlaran en secreto de los soldados. Rogelio ordenó alto total. Nadie disparó. Las criaturas no parecían atacar, pero tampoco se retiraban. Se acercaban con pasos cortos, en grupo, con una coordinación que no parecía animal ni humana. Uno de los soldados lanzó una piedra. Los pequeños hombres se apartaron bruscamente, y luego avanzaron de nuevo, más rápido. Sin dar la orden formal, todos los soldados empezaron a retroceder, mirando de reojo hacia todos lados. Las criaturas los seguían, no corriendo, sino apareciendo a los lados del camino, como si el bosque las estuviera arrojando desde distintas direcciones. La radio, por más que se intentó sintonizar, emitía solo estática. No había señal. Nadie sabía cuánto tiempo llevaban retrocediendo, pero el camino se volvía más estrecho, más oscuro, más opresivo. Rogelio giró en seco cuando escuchó una risa aguda detrás de su oreja. No había nadie. El pelotón estaba ya disperso, intentando no separarse pero cediendo al pánico creciente. En ese momento, uno de los soldados gritó. Cayó de espaldas, señalando con terror a un árbol que no tenía nada visible. Pero todos lo vieron. Algo bajaba por el tronco, una figura pequeña que caminaba de lado, con manos larguísimas, pegando chillidos secos como ramas quebrándose. El sargento gritó una sola palabra: ¡regresen! Y todos comenzaron a correr. Ningún protocolo, ningún orden, solo instinto. El aire parecía volverse más espeso. Las luces de sus linternas comenzaron a parpadear. Algunos sintieron que algo les jalaba la ropa desde abajo, como garras diminutas intentando impedirles avanzar. Nadie quiso mirar atrás. Cuando por fin salieron del bosque y llegaron al pequeño claro donde iniciaba la vereda, jadeaban, temblaban, sudaban. Uno vomitó. Otro se echó al suelo y comenzó a rezar. Solo entonces notaron que uno de ellos no estaba. El soldado que había visto los ojos primero. El sargento revisó la zona en cuanto amaneció. Regresaron armados y en silencio. No hallaron ni rastro de él. Tampoco había huellas, ni signos de forcejeo. Solo unas pequeñas marcas en la tierra, pisadas como de niños descalzos, dispuestas en círculo. En medio, un montículo de tierra removida con ramas torcidas encima. Nunca se levantó un informe oficial sobre lo ocurrido. Se reportó como desaparición en operación. Pero entre los hombres del pelotón, el relato se compartió en voz baja, como advertencia. Muchos creen que en los montes de Guerrero aún habitan esos seres, los duendes antiguos, los que no quieren ser vistos, y castigan a quien rompe sus senderos. El sargento Rogelio, retirado años después, aún evita hablar del tema. Solo una vez, en una reunión informal, confesó entre susurros que sintió que el bosque lo había probado, y que esa noche él no decidió retirarse. Fue elegido para seguir vivo. Nadie volvió a patrullar esa vereda sin antes dejar ofrendas, tabaco, dulces o monedas. Algunos dicen que si se hace eso, los duendes dejan pasar sin jugar con la mente. Pero otros, como Rogelio, saben que los duendes no siempre buscan jugar. A veces,
Solo quieren recordar a los humanos que ese no es su terreno. Que hay caminos en México donde lo inexplicable no se cuestiona, se respeta. Y desde aquella noche, ningún pelotón volvió a recorrer esa vereda sin mirar 2 veces a los matorrales, temiendo ver de nuevo esos pequeños ojos, esperando en la oscuridad. Lo que acecha en el río Moctezuma. La noche era espesa como tinta, y el sonido del río Moctezuma parecía más pesado de lo normal. Un grupo de soldados realizaba una patrulla nocturna por un tramo olvidado de la ribera, cerca de un antiguo puente sin iluminación. Según uno de los veteranos, esa zona se había vuelto transitada por personal militar debido a reportes de presencia extraña. No era una misión oficial, más bien una rutina preventiva, pero algo en el aire los mantenía tensos desde que descendieron de los vehículos. La vegetación era densa, y el lodo hacía que cada paso fuera más ruidoso de lo deseado. El viento no soplaba, pero las ramas crujían solas como si algo invisible las apartara. Los soldados avanzaban con disciplina, aunque intercambiaban miradas nerviosas. Uno de ellos afirmó haber olido a lirios, lo cual desconcertó a los demás. No había flores cerca, solo humedad, moho y restos de basura arrastrada por el río. Ya entrada la noche, mientras revisaban una curva que descendía hacia el lecho del río, comenzaron a escuchar gritos. No era un sonido común, era un alarido prolongado, desgarrador, seguido de súplicas claras. «Ayuda, me estoy ahogando». El primer impulso fue responder, correr hacia la orilla, pero no había nadie en el agua. Ni luces, ni chapoteo. Solo oscuridad y la corriente arrastrando hojas secas. Los gritos volvieron, más cerca, y esta vez, no solo uno. Varias voces distintas, de hombres, mujeres y hasta niños. Todas clamaban lo mismo: «¡Socorro!». Uno de los soldados apuntó su linterna al centro del río. En ese momento, el agua se movió contra la corriente. Las olas se alzaban y se plegaban como si algo enorme estuviera nadando debajo de la superficie. No había animales en esa zona, ni había llovido para justificar tal movimiento. Las linternas se apagaban solas. Los radios perdieron señal. Y en medio de esa inquietud creciente, escucharon un murmullo proveniente de ambos lados del río, como si la tierra misma respirara. El veterano, que había vivido patrullajes en la selva y tiroteos en zonas de riesgo, afirmó que nunca había sentido tanto miedo. Porque no sabían a qué enfrentaban, ni siquiera estaban seguros de si lo que veían era real. Un compañero gritó. Aseguró haber visto una mano salir del agua, pálida, larga, con dedos extendidos como garfios. Nadie más la vio. Pero a partir de ese momento, todos comenzaron a experimentar visiones. Uno creyó ver un cadáver flotando boca abajo, y luego desaparecer. Otro decía escuchar pasos tras él, aunque nadie caminaba en esa dirección. El grupo se replegó, no por orden directa, sino por instinto. Nadie dio la voz de retirada, pero comenzaron a retroceder sin hablar, como si una fuerza más allá de ellos los empujara a huir. Mientras se alejaban, el sonido del agua aumentó, al igual que las voces, cada vez más desesperadas, más distorsionadas, hasta que una carcajada los hizo voltear. En la mitad del río, flotaba una figura inmóvil, un cuerpo, pero no parecía humano. Era más bien una silueta hecha de agua, con contornos vagos, que imitaba la forma de alguien ahogado. No flotaba ni se hundía, simplemente estaba allí, parecía observarlos. El ambiente se tornó denso. Algunos vomitaron, otros se arrodillaron sin fuerzas. Las piernas temblaban sin control. Las linternas no respondían. Solo la luz de la luna alumbraba a esa figura líquida, quieta, inexplicable. Uno de los soldados disparó. El proyectil cayó al agua como si hubiese sido absorbido. La figura giró sobre sí misma y se disolvió sin salpicar. En ese instante, una ráfaga de viento helado cubrió la zona. Todos sintieron que algo les había pasado a través del cuerpo, un peso en el pecho, una angustia que no se explicaba con palabras. Regresaron al campamento en silencio. Ninguno durmió esa noche. Al día siguiente, al revisar el área con luz, no había huellas, ni señales de personas, ni rastros en la ribera. Solo un detalle los dejó marcados. El barro de la orilla tenía marcas de pisadas, descalzas, muchas, todas apuntando hacia el centro del río. El veterano que contó esta historia dijo que después de esa noche, todos los miembros del pelotón sufrieron pesadillas recurrentes. En ellas, veían a personas ahogadas estirando los brazos desde el fondo de lagos, arroyos y tinajas. Uno de ellos llegó a ser internado por ansiedad aguda, al soñar durante semanas, con un mismo rostro flotando bajo el agua, sin párpados, solo mirada fija. Nunca regresaron a patrullar esa zona.
El informe oficial mencionó actividad auditiva no explicada y efectos visuales por estrés, pero nadie quiso ahondar en el tema. Se convirtió en un secreto compartido solo entre quienes estuvieron ahí. Los lugareños, al escuchar esta historia, no se sorprendieron. Aseguran que el río Moctezuma ha cobrado muchas vidas, no todas por accidente. Se habla de un ente llamado el ahogado, un espíritu vengativo formado por todas las almas que murieron en esas aguas sin ser rescatadas ni enterradas. Según la creencia, esas almas no descansan, y al caer la noche, buscan obligar a otros a compartir su destino. Los militares, formados para enfrentar al enemigo, se toparon con algo sin forma ni lógica, algo que no se combate con armas ni estrategia. Y aunque intentaron racionalizarlo, ninguno pudo volver a ver un río sin pensar en lo que los acechó aquella noche. Porque hay batallas que no dejan heridas visibles, pero sí marcas eternas en la memoria. Carreta de la muerte. Octaviano Baltasar, un militar retirado que pasó más de 20 años en servicio, rara vez hablaba de su infancia. Pero hubo una noche, asegura, que lo marcó para siempre, mucho antes de portar uniforme o disparar un arma. Esa noche ocurrió en un pequeño poblado de San Luis Potosí, cuando tenía apenas 9 años. Dice que jamás ha olvidado el sonido de aquella carreta, no por su estruendo, sino por lo que no hacía. Ningún caballo relinchaba, ninguna rueda crujía sobre la tierra seca, y sin embargo, la muerte desfiló frente a sus ojos con toda su crudeza. Era un pueblo de no más de 2 calles empedradas, con faroles que apenas iluminaban, y una plaza central donde los niños solían correr tras las canicas o jugar a la cuerda. Octaviano recuerda que esa noche hacía un calor sofocante, el tipo de bochorno que obliga a todos a sentarse en los portales para refrescarse. Su madre estaba cosiendo a la luz de una vela, y su padre dormía en una mecedora con el sombrero cubriéndole la cara. Él había salido a buscar a su perro, que se había escapado por el callejón que da hacia el cementerio. Fue ahí donde empezó todo. Apenas alcanzó la esquina que da a la capilla abandonada, cuando sintió un escalofrío violento que le bajó por la espalda. No era por el frío, porque el aire seguía denso, sino por algo más profundo, algo que su cuerpo reconoció sin que él lo entendiera. Entonces la vio. Al principio creyó que era una ilusión, una figura negra y temblorosa que se aproximaba desde el extremo del callejón. Pero no era una figura. Era una carreta de madera, antigua, de esas que ya ni los más viejos usaban. Estaba tirada por 2 caballos negros, enormes, de ojos rojos, con un andar lento y sin ruido. No arrastraban cadenas, no movían el polvo, simplemente avanzaban. El niño se quedó paralizado. La carreta pasó frente a él, y por un instante sus ojos se cruzaron con los de quien la guiaba. Una figura encapuchada, delgada, que parecía hecha de humo. No tenía rostro, solo una negrura tan espesa que dolía mirar. La criatura giró la cabeza ligeramente, como si notara su presencia. Octaviano no gritó, no pudo. Todo su cuerpo estaba en trance. Cuando quiso reaccionar, ya había pasado de largo, rumbo a la plaza. Lo que sucedió después fue una cadena de gritos y portazos. La gente que la vio salir al empedrado chillaba como si un incendio hubiese comenzado. Una mujer dejó caer a su bebé. Un viejo se desmayó. Una carreta espectral cruzaba la plaza sin tocar el suelo, dejando a su paso una estela de viento helado y voces imposibles de identificar. Las ventanas se cerraron de golpe, los perros aullaban desde los tejados, y en cuestión de segundos, el pueblo se sumió en un silencio absoluto. Nadie más salió esa noche. A la mañana siguiente, Octaviano regresó al mismo lugar con otros niños del pueblo. No había rastro de ruedas, ni huellas de caballo, ni marcas de peso. Solo una línea de tierra quemada, negra, que cruzaba desde la capilla hasta el extremo opuesto de la plaza. Uno de los niños, menor que Octaviano, señaló una mancha oscura en la banca de la iglesia. Alguien había vomitado sangre. Nadie se atrevió a limpiarla. La dejaron ahí durante semanas, hasta que la lluvia la borró. Pasaron los días y comenzaron a hablar de lo que habían visto. Algunos decían que era una señal, otros afirmaban que alguien moriría, y así fue. Una semana después, una señora de edad avanzada falleció en su casa. Dicen que gritó justo antes de morir que la carreta ya venía por ella. Su rostro, comentaban entre murmullos, quedó congelado en una expresión de espanto. Otra noche, un joven del pueblo que solía beber hasta altas horas fue hallado muerto a un lado del camino, con los ojos abiertos, mirando al cielo, como si hubiese visto algo que lo arrancó del cuerpo. En su mano apretaba un mechón de crin negra. Nadie entendía cómo había llegado ahí. No había caballos en el pueblo desde hacía años. Con el tiempo,
La leyenda se cimentó. Le llamaron la carreta de la muerte. Aparecía cada ciertos años, siempre de noche, siempre silenciosa. Decían que cargaba almas, que buscaba a los que estaban por morir, o que simplemente venía a recordar que lo inevitable siempre está cerca. Algunos aseguraban haberla visto a lo lejos, al borde del monte, sin acercarse jamás al pueblo. Otros, como Octaviano, no solo la vieron, sino que sintieron cómo su presencia se clavaba como un cuchillo en la piel. Cuando creció y se enlistó en el ejército, pensó que el tiempo enterraría aquel recuerdo. Vio horrores en su servicio, enfrentó amenazas reales y enemigos de carne y hueso. Pero jamás sintió el mismo miedo que aquella noche de niño, cuando una carreta sin sonido, calada por caballos sin sombra, lo miró fijamente y siguió su camino. Años después, ya retirado y viviendo en la capital, un día recibió una llamada. Un primo le avisaba que un pariente suyo, uno que aún vivía en el pueblo, había muerto en circunstancias extrañas. Al parecer, había salido a caminar por la noche y lo hallaron en la plaza, con una expresión de terror y las manos crispadas. Alrededor de su cuerpo, había una línea de tierra quemada, exactamente igual a la que Octaviano recordaba. Volvió al pueblo. Lo recorrió en silencio. Todo se veía igual, aunque más viejo. La plaza seguía ahí, la capilla abandonada también. Al caminar por el mismo callejón, sintió que el aire se volvía espeso otra vez. No vio la carreta esta vez, pero algo en el ambiente le dijo que no había desaparecido. Solo esperaba, como si estuviera al acecho de su próxima víctima. Hoy, Octaviano evita hablar del tema, pero cuando lo hace, asegura con voz firme que lo que vio no era una alucinación ni un mito, era real. La carreta existe, y si alguna vez la escuchas sin que emita sonido, si sientes que el suelo se enfría sin razón, si los animales huyen de un rincón sin explicación, entonces aléjate, porque la muerte, vestida de carreta y caballos negros, puede estar cruzando tu camino, y no todos los que la ven sobreviven para contarla. Mujer vestida de negro. Durante una operación de reconocimiento en una zona remota de la Sierra de Guerrero, un destacamento del ejército mexicano fue asignado a ubicar y desmantelar plantíos ilegales de marihuana en una región conocida por su difícil acceso y la resistencia de los grupos criminales. No era la primera vez que les tocaba una misión de este tipo, pero desde que pisaron aquella región, los soldados afirmaron sentir algo diferente. Una tensión espesa, como si el monte los observara, como si la tierra misma les guardara rencor. Era noviembre de 2021. Habían llegado en la madrugada a pie, tras varias horas de caminata por veredas cerradas. Las coordenadas indicaban una zona específica cerca de un arroyo seco. Cuando el sol comenzó a caer, hallaron lo que buscaban: un terreno oculto entre árboles, donde crecían filas y filas de plantas de marihuana, cuidadas con esmero, con canaletas improvisadas para el riego y cercas de alambre oxidado. No había nadie vigilando. Lo que no esperaban encontrar estaba en el centro del sembradío. Un círculo de piedras con restos de velas derretidas, figuras de barro cubiertas de cera negra, un cráneo de animal con ramas amarradas en forma de cruz y manchas secas de lo que parecía ser sangre. Era un altar. Uno de los soldados comentó en voz baja que eso era brujería, que en algunas zonas los narcos protegían sus cultivos con rituales oscuros. Los demás rieron para aligerar el ambiente, pero nadie se atrevió a tocar el altar. Decidieron pasar la noche allí, acampando cerca pero sin dormir justo dentro del plantío. La noche cayó con una rapidez antinatural. No se oían grillos, no corría brisa. El silencio era tan absoluto que incluso el crujido de las botas al moverse se sentía como un estallido. Mientras montaban guardia, uno de los soldados, apodado el Güero, señaló con su linterna algo entre los arbustos. Primero pensaron que era un animal, pero al enfocar mejor, vieron claramente una silueta femenina, delgada, erguida, vestida completamente de negro, como si usara un velo o una túnica que cubría hasta los pies. No caminaba. Se deslizaba entre la maleza sin doblar ni una sola hoja, como si flotara. Su piel era pálida, los ojos brillaban con un destello amarillo, y su rostro no tenía expresión alguna. Uno de los soldados quiso gritar, pero el sonido se le atoró en la garganta. El Güero retrocedió con el fusil temblando en las manos. La mujer se detuvo frente a ellos. No habló, no pestañeó, y luego, con un movimiento rápido, apareció justo detrás de uno de los compañeros. Nadie entendió cómo lo hizo. El soldado cayó al suelo, como si lo hubieran empujado con una fuerza invisible. Comenzó a convulsionar, como si algo lo estuviera oprimiendo desde dentro.
Tenía marcas en el cuello, arañazos en los brazos y la mirada perdida, como si ya no reconociera a nadie. Intentaron cargarlo, gritarle, moverlo, pero estaba paralizado, con los ojos abiertos de par en par, fijos en algún punto donde no había nada. Mientras tanto, aquella figura comenzó a reír. No era una risa humana. Sonaba hueca, rota, como si saliera de un cuerpo que no tenía pulmones. Era más una burla que un ataque, un mensaje claro: no eran bienvenidos. El que estaba a cargo del grupo, un teniente joven pero con varias campañas encima, ordenó retirada inmediata. Nadie discutió. Mientras arrastraban al compañero aún en estado de shock, la risa lo siguió, rebotando entre los árboles. Uno de ellos miró hacia atrás y la vio de pie sobre el altar, con los brazos extendidos, como si estuviera despidiéndose o advirtiéndoles. Caminaron sin rumbo claro durante casi 2 horas, guiándose por un GPS que parecía perder la señal constantemente. Cuando por fin salieron del monte y llegaron a una zona segura donde los esperaba un vehículo de apoyo, el soldado atacado aún no hablaba. Solo murmuraba cosas sin sentido. No se toca. Ella lo cuida. No se toca. Fue hospitalizado al día siguiente. Le hicieron estudios médicos y psicológicos. No había señales de golpes internos, ni de veneno, ni de epilepsia. Solo las marcas físicas, rasguños, moretones, y una parálisis nerviosa que no sabían cómo explicar. Durante días enteros, los médicos no lograban que reaccionara. Al final, solo repetía una frase cada vez que intentaban interrogarlo. La mujer de negro cuida la tierra, no vuelvan. El resto del escuadrón fue interrogado, pero todos coincidían en los detalles. La aparición repentina, los ojos brillantes, el ataque inexplicable y la risa burlona. Las autoridades, sin una mejor explicación, registraron el caso como un posible brote de histeria colectiva bajo condiciones de estrés extremo. Nada más alejado de la realidad, según los propios soldados. Lo más inquietante fue que, días después, otro pelotón fue enviado a desmantelar el mismo sembradío. No encontraron nada, ni plantas, ni altar, ni rastros de paso humano. Como si aquel campo jamás hubiera existido. Como si todo lo que habían visto hubiera sido arrancado del mundo físico tras su huida. Varios integrantes del escuadrón pidieron no ser enviados nunca más a esa región. Uno incluso pidió su baja definitiva del ejército. El ataque no dejó muertos, pero marcó profundamente a cada uno de los que estuvo allí. Algunos no volvieron a hablar del tema, otros lo relatan en voz baja cuando la noche es densa y el silencio se vuelve incómodo. Dicen que la mujer vestida de negro sigue cuidando los terrenos malditos, que no es un fantasma, ni una bruja común, sino una guardiana de lo oculto, ligada a la tierra y al dolor que ahí se siembra, que castiga a quien ose pisar lo que protege, y que la risa que escucharon esa noche aún puede oírse, si uno se atreve a caminar por donde no debe. Extraños seres marinos atacan abusos. La siguiente narración fue entregada por un infante de marina retirado que, hasta el día de hoy, no encuentra explicación lógica a lo que ocurrió bajo las aguas del Golfo de México. Todo comenzó en febrero de 2013, durante una rutina de entrenamiento de buceo nocturno organizada por el Cuerpo de Marinos de la Base Naval de Tuxpan, Veracruz. La operación consistía en una inmersión táctica a 45 metros de profundidad. El propósito, simular rescate de estructuras colapsadas bajo el mar con visibilidad mínima, con todo el equipo en jaulas de seguridad, sujetadas por cables a una embarcación principal. Eran cerca de las 9 de la noche, cuando se completó la primera fase de descenso. En total, eran 6, los infantes participantes. Todos con experiencia previa en buceo nocturno, aunque ese día, según palabras del testigo, la marea se sentía extrañamente densa, como si el agua tuviera un peso distinto. Las luces colocadas en los trajes apenas alcanzaban un par de metros. Lo demás era un abismo oscuro, un silencio líquido interrumpido solo por el sonido de las burbujas y los latidos propios en la cabeza. En la segunda etapa del ejercicio, debían permanecer quietos por unos minutos en el fondo, simulando un caso de espera táctica. Fue entonces cuando comenzó lo que él llama el punto de ruptura de la cordura. Al principio creyeron que eran corrientes fuertes. Las jaulas vibraban levemente, los cables tensaban sin motivo aparente. Pero pronto la vibración se convirtió en golpes secos. Algo tiraba desde la oscuridad. No había señales de fauna marina común, ningún cardumen visible, ni mantarrayas. Solamente el golpeteo insistente, cada vez más violento. Uno de los buzos giró su foco hacia el este. Fue ahí cuando la vio. Una figura delgada, más alta que un humano promedio,
flotando sin movimiento de aletas, como suspendida por su propia voluntad. Tenía forma humanoide, pero la piel reflejaba un brillo escamoso, casi metálico. Los ojos, dos óvalos grandes que no parpadeaban. La criatura permaneció estática unos segundos, y luego desapareció con un movimiento rápido, imposible de rastrear. Lo peor vino después. No era una sola. De pronto, comenzaron a rodearlos al menos 3 siluetas similares. Nadaban sin hacer oleaje, deslizándose en círculos, como si evaluaran el perímetro. Uno de los marinos gritó por el intercomunicador que algo había jalado su pierna. Cuando intentó alumbrar hacia abajo, solo se veían burbujas, pero su grito de angustia fue suficiente para alterar al equipo. Una jaula fue sacudida con tanta violencia que giró sobre sí misma. Otro compañero activó la señal de ascenso inmediato, pero en ese momento los cables fueron jalados hacia el fondo. Los 6 luchaban por estabilizar el equipo. El testigo cuenta que lo que más lo perturbó no fue el ataque físico, sino los sonidos. Entre las vibraciones, empezaron a escuchar un zumbido grave, casi como un lamento largo y acuático, que les retumbaba en los oídos. No era un fallo técnico, pues al salir a la superficie, el sonido desapareció por completo. En un acto desesperado, uno de los infantes soltó el lastre y comenzó a subir, sin esperar la orden oficial. Los demás lo imitaron. La operación fue abortada sin discusión. La nave de apoyo los recogió a los pocos minutos, encontrándolos pálidos, jadeando y con la mirada perdida. Ya en cubierta, varios presentaban heridas superficiales en brazos y piernas, como si algo con garras hubiera rasgado sus trajes. Las marcas eran irregulares, largas, pero ninguna coincidía con mordeduras de peces conocidos. El equipo técnico descartó fallos en los sensores de presión, descartó choques con rocas o redes pesqueras. Todo el equipo había sido revisado antes de bajar. Durante la investigación interna, se intentó relacionar el incidente con fauna profunda como calamares o tiburones, pero ninguno de los involucrados lo aceptó. Las descripciones eran demasiado precisas, humanoides, brillantes, con movimientos inteligentes. Uno de los infantes renunció días después. Otro pidió traslado inmediato. El narrador fue transferido a tareas en superficie poco tiempo después. Lo más inquietante, dice, fue enterarse semanas más tarde de un viejo rumor entre pescadores de la zona. En esas aguas, se hablaba desde hace décadas de las luces en el fondo, entidades que solo aparecen en noches sin luna y que no deben ser molestadas. Nadie del equipo volvió a sumergirse allí. La operación quedó archivada como ejercicio suspendido por falla ambiental, sin más detalles en los reportes oficiales. Pero el exinfante, cada vez que huele el salitre del Golfo, siente que algo lo observa desde el agua, y jura que lo que encontraron esa noche no era parte del mundo conocido. Desde entonces, en los alrededores de Tuxpan, muchos marinos evitan hablar del tema. Algunos niegan que haya pasado. Otros, como él, prefieren contarlo tal como lo vivieron, no para causar miedo, sino para advertir, porque el mar guarda secretos que a veces es mejor no perturbar. Y quizá, esa noche, lo que despertaron, simplemente respondió: niebla de los condenados. Durante una operación de reconocimiento en la Sierra de Guerrero en octubre de 2019, un destacamento del ejército mexicano fue enviado a patrullar una zona alta y boscosa, donde se habían reportado movimientos inusuales. El clima era hostil, con lluvias constantes y una densa humedad que lo impregnaba todo. La misión parecía rutinaria, hasta que al tercer día de incursión, los soldados comenzaron a notar que el bosque se volvía silencioso en exceso, como si la vida hubiera sido expulsada. La niebla descendió sin previo aviso. Primero fue una neblina baja que se arrastraba por el suelo como si buscara los pies de los hombres. Luego, en menos de 10 minutos, envolvió todo a su alrededor. No era una bruma común. Tenía un tono gris azulado, más espeso que lo habitual. La visibilidad se redujo a menos de 2 metros, y con ella llegó un frío antinatural que caló hasta los huesos, incluso con la ropa táctica impermeable. Uno de los soldados, apodado El Gato por sus reflejos, aseguró haber escuchado un susurro muy cerca de su oído. Giró con rapidez apuntando con su arma, pero no había nadie. Otro compañero afirmó que vio pasar a alguien entre los árboles, vestido con uniforme antiguo, sucio y desgarrado. El detalle más perturbador: no tocaba el suelo al moverse. Las comunicaciones por radio comenzaron a fallar. Las voces se distorsionaban, a veces repetían palabras en bucle, como si una grabadora descompuesta jugara con ellos.
El comandante de la unidad ordenó reagruparse para avanzar con cautela. Pero cada paso dentro de esa niebla parecía alterar la orientación, como si el terreno girara en círculos o se estirara bajo sus botas. Mientras avanzaban, empezaron a aparecer huellas en el lodo, frescas, pero de botas que no coincidían con las suyas. Algunos tenían la sensación de que alguien marchaba con ellos, a unos metros de distancia, siempre fuera del campo visual. La bruma no permitía distinguir rostros, pero sí formaba siluetas fugaces que aparecían y desaparecían a los lados del camino. Uno de los infantes, recién incorporado al grupo, se desmoronó llorando, asegurando que había escuchado la voz de su hermano fallecido. Otro, veterano, se quedó paralizado por unos segundos, y dijo ver a su primer comandante, muerto en combate años atrás, dándole instrucciones desde la niebla. Lo más inquietante era que todos veían y escuchaban algo distinto, pero siempre ligado a la muerte. El pánico empezó a crecer. La disciplina se desmoronaba conforme las visiones se intensificaban. Uno de los soldados apuntó su arma a una figura que se le abalanzó en la bruma, y al disparar, descubrieron que había descargado el cargador entero contra un árbol seco. Pero lo extraño fue encontrar, a la mañana siguiente, un chaleco militar antiguo colgado del tronco, manchado con barro seco y sangre reciente. Cuando lograron establecer comunicación parcial con el campamento base, se solicitó una extracción urgente. Mientras esperaban, la niebla se volvió aún más densa. Las voces se intensificaron. Un par de soldados aseguraban que les hablaban desde el suelo, que las raíces exhalaban lamentos, que los árboles lloraban sangre. Durante la noche, la bruma se mantuvo como una cúpula cerrada. Los hombres improvisaron un perímetro, pero nadie pudo dormir. Algunos afirmaban ver sombras rondando el campamento. No se escuchaban pasos, ni se rompían ramas, pero algo se movía. Uno de los centinelas gritó en la madrugada. Decía que una figura se le había acercado en silencio y le había susurrado que no saldrían vivos. Al amanecer, la niebla comenzó a disiparse lentamente, y con ella las visiones se desvanecieron. Pero los efectos no desaparecieron del todo. Uno de los soldados amaneció con arañazos en el pecho, otros tenían ojeras profundas y mostraban claros signos de desorientación. No podían recordar con claridad cómo habían llegado a su posición actual. La extracción llegó horas después. Durante el trayecto de vuelta, el silencio dominaba el transporte. Nadie quería hablar. Al llegar al cuartel, se registró el incidente como alteración psicológica por aislamiento y clima extremo. Sin embargo, los hombres sabían que no era solo el encierro lo que los había afectado. Una semana después, el cabo que lideraba el pelotón pidió su baja voluntaria. Declaró que no podía dormir desde aquella noche y que cada vez que cerraba los ojos veía figuras atrapadas en la bruma, suplicando, gritando, alargando sus manos hacia él. Algunos expertos en folclore local mencionan la leyenda de la niebla de los condenados, una manifestación espiritual que aparece en zonas donde muchas almas han muerto sin paz. En la Sierra de Guerrero, durante años de conflicto y desapariciones, se habla de miles de cuerpos jamás encontrados. Dicen que la tierra llora y la niebla los libera por instantes, como si los condenados buscaran ser escuchados. Lo que ocurrió con esos soldados no fue un simple caso de fatiga o sugestión. Las marcas, las huellas, el chaleco encontrado, los testimonios que coinciden aún años después, todo apunta a un fenómeno más profundo. El ejército nunca volvió a mandar unidades por esa ruta, sin guía local o ritual de protección previo. Quienes vivieron esa noche, lo recuerdan con una mezcla de terror y respeto. Ya no discuten lo que pasó. Algunos callan, otros evitan hablar de misiones nocturnas. Pero todos coinciden en algo. Esa niebla no era parte del clima. Era parte del terreno, parte de los muertos, parte de lo que sigue allí, esperando que alguien más se pierda en la niebla, para no regresar. Túnel prohibido en Santa Lucía. Durante el segundo semestre del 2017, elementos asignados a labores de mantenimiento e inspección en una sección olvidada de la base aérea de Santa Lucía, toparon con un acceso subterráneo que no aparecía en los planos actuales ni en los archivos históricos disponibles. La estructura estaba oculta tras una reja corroída y cubierta con tierra apisonada, como si alguien se hubiera esforzado por mantenerla enterrada a propósito. La primera vez que lo notaron fue por casualidad. Una de las llantas de un camión se hundió en un punto blando del suelo durante una maniobra de rutina. Al remover la tierra para investigar posibles filtraciones, emergió la boca del túnel, una abertura rectangular de concreto viejo, con placas metálicas desprendidas y marcas negras como de quemaduras en los bordes.
Los ingenieros civiles que trabajaban en el área afirmaron no tener conocimiento de ninguna infraestructura previa en ese punto. La comandancia ordenó una revisión superficial, argumentando que podría tratarse de un viejo paso de servicio, olvidado desde los tiempos en que la base era compartida con operaciones estadounidenses. Sin embargo, ningún informe lo respaldaba. Un escuadrón de 4 soldados fue enviado con lámparas de mano y equipo básico para documentar el hallazgo. Apenas cruzaron el umbral, el aire se volvió más frío. No era solo una brisa superficial, la sensación era densa, como si respiraran a través de agua helada. La temperatura descendió varios grados de forma inmediata, lo suficiente para empañar sus visores en segundos. A pocos metros de avanzar, los soldados comenzaron a escuchar gemidos, al principio lejanos, casi confundibles con el silbido del aire, pero luego más claros y definidos. Uno de ellos, el más joven, aseguró que oyó su nombre susurrado 2 veces. Lo registró en la bitácora de misión como voz sin identificación, tono femenino, repite nombre propio. El grupo decidió no continuar más allá de los 40 metros. Las linternas parpadeaban, y el piso parecía irregular, con manchas oscuras que no eran agua. Uno de los soldados resbaló en una superficie viscosa que describió como similar a grasa mezclada con sangre, aunque en ese momento no llevaban pruebas para recoger la sustancia. Ya de regreso, en la superficie, todos afirmaron sentir una resistencia al salir, como si una presión invisible se opusiera a su retirada. Uno mencionó que tuvo que arrastrarse para salir, aunque el pasillo era lo suficientemente amplio como para avanzar erguido. Cuando el último hombre salió, el aire dejó de soplar. Silencio total. Horas después, 3 de los soldados empezaron a experimentar síntomas de ansiedad severa. Uno se negó a dormir en su dormitorio, asegurando que veía sombras paradas en la puerta. Otro fue hospitalizado por hipotermia leve, a pesar de estar en instalaciones climatizadas. Ninguno pudo explicar cómo sentían frío cuando estaban bajo vigilancia médica constante. El túnel fue inmediatamente sellado con placas de acero y concreto armado por orden directa del alto mando. El reporte oficial clasificó el hallazgo como estructura inactiva sin valor estratégico, pero omitió toda mención sobre los sonidos, la temperatura anormal y las reacciones del personal. Tiempo después, un cabo de intendencia, que no formaba parte del grupo original, relató que al acercarse a la zona sellada por curiosidad, escuchó gritos de auxilio provenientes del concreto. Cuando intentó registrar el incidente en su bitácora, fue citado a la comandancia y posteriormente reubicado a otro destacamento. Según él, la orden fue clara. Eso no se comenta, no insista. Otros elementos afirman que durante los cambios de guardia en las noches frías, se escuchan pasos descendiendo por la rampa del túnel, aunque nadie lo ha confirmado en grabaciones. Algunos técnicos aseguran que las cámaras de seguridad instaladas en ese perímetro se desconfiguran con frecuencia, mostrando estática o repitiendo fragmentos grabados, como si el tiempo en esa área no siguiera las reglas normales. Uno de los oficiales de ingeniería, retirado hace poco, declaró en privado que en la década de los 80 existía la creencia de que bajo Santa Lucía había túneles construidos durante la Guerra Fría, con propósitos no revelados ni a los altos mandos. Al parecer, algunos fueron clausurados tras incidentes que nunca fueron documentados públicamente. Él mismo, en su juventud, presenció el cierre de un conducto subterráneo tras un derrumbe inexplicable. Nunca se informó de muertos, pero las versiones extraoficiales hablaban de soldados desaparecidos en maniobras que no constaban en ningún parte. La base aérea aún opera con normalidad, y el túnel permanece sellado bajo una placa de concreto sin marcas visibles. No hay señalización alguna, ni referencia en los mapas internos. Sin embargo, los soldados recién asignados al sector cuentan que sus radios emiten interferencias cuando patrullan cerca, y algunos animales, particularmente perros, evitan pasar por esa zona. Se detienen, bajan las orejas, y retroceden sin importar la orden que se les dé. Aunque no existe confirmación oficial, en los pasillos se rumora que el túnel no fue construido, sino descubierto. Los expedientes relacionados a este incidente han sido clasificados. Aún hoy, nadie sabe con certeza qué hay al otro lado del muro. Algunos creen que simplemente conduce a una cámara colapsada. Otros aseguran que es una celda olvidada de prácticas antiguas y más oscuras. Pero entre quienes han estado ahí, la versión más extendida es que el túnel sigue vivo. Y espera. El nombre del escuadrón no fue publicado. Ninguno de los involucrados ha vuelto a hablar del tema públicamente. Sin embargo, uno de ellos dejó un mensaje escrito en su libreta de apuntes personales, la única prueba que ha circulado de forma extraoficial.
Lo que sea que habita ahí abajo, no quiere ser descubierto, y nosotros no deberíamos haber bajado. La cosa del Golfo. Expedientes Paranormales recopiló un testimonio inquietante de un grupo de marinos de la Armada Mexicana que, en una patrulla nocturna rutinaria por el Golfo de México, vivieron una experiencia que los marcó de por vida. Ocurrió en una misión de vigilancia costera, a varias millas náuticas del puerto de Alvarado. La noche era cerrada y sin luna, y una niebla densa flotaba sobre la superficie del mar, como si escondiera algo. El radar estaba limpio, sin anomalías, sin tráfico cercano, sin indicios de mal tiempo. Era, según ellos, una noche tranquila, hasta que dejó de serlo. A bordo del buque patrullero, uno de los marinos, de nombre reservado, estaba haciendo su ronda encubierta cuando escuchó lo que describió como un chillido imposible, como el crujir de acero mezclado con lamentos humanos. El sonido emergió de entre la neblina, primero a lo lejos, luego más cerca, demasiado cerca. El mar comenzó a agitarse de forma irregular, con olas que no tenían dirección clara, como si algo gigantesco se moviera debajo. Los demás integrantes de la tripulación acudieron al llamado. Algunos se asomaron por los costados. Fue entonces cuando, a pocos metros del casco, vieron emerger del agua una silueta imposible de describir con precisión. Era informe, contaron, como una masa oscura, viscosa, con algo parecido a tentáculos o extremidades que no se movían como nada de este mundo. Lo que más les impactó fue su tamaño. Ocupaba varios metros en la superficie y parecía extenderse aún más bajo el agua. Uno de los marinos tomó sus binoculares de visión nocturna y alcanzó a distinguir ojos múltiples, brillantes, no como los de un pez, sino como linternas sumergidas, observándonos. La criatura comenzó a rodear el barco, nadando a gran velocidad sin que su cuerpo hiciera un ruido convencional de chapoteo o desplazamiento. Las ondas que dejaba a su paso agitaban el casco como si una fuerza invisible intentara moverlo. El capitán ordenó silencio absoluto. Nadie se atrevió a hablar ni a disparar. Entonces, algo golpeó el costado de estribor. El buque se ladeó bruscamente. Un sonido hueco, casi orgánico, vibró a través del acero. Un segundo impacto vino desde abajo. La tripulación corrió a los controles del sonar, pero no registraba nada. Era como si aquello no tuviera forma definida, o como si no existiera para los instrumentos. Uno de los jóvenes marinos comenzó a rezar en voz baja. El radar seguía limpio. El generador del barco sufrió una breve interferencia. Las luces parpadearon. Cuando se restablecieron, la criatura ya no estaba. La neblina seguía allí, pero la superficie del mar estaba completamente en calma. Ninguna estela, ningún burbujeo, ni rastro de presencia alguna. El capitán decidió cortar la misión y regresar a la base. Durante el trayecto de vuelta, nadie habló. Según narraron después, un frío anormal persistió en la cubierta, incluso cuando ya habían salido de la zona de niebla. Una revisión posterior del casco reveló marcas extrañas. No eran golpes metálicos, sino huellas como de ventosas o presión orgánica. En los días siguientes, varios marinos presentaron insomnio, ataques de ansiedad y pesadillas recurrentes. Todos coincidían en una imagen: los ojos en la neblina. Uno de ellos tuvo que ser trasladado al área psiquiátrica tras asegurar que algo se le había metido al alma la noche del encuentro. En los archivos de la región, hay antiguos reportes navales sobre presencias similares vistas en los años 80 cerca del mismo sector, aunque siempre fueron considerados invenciones o exageraciones por parte de tripulaciones fatigadas. Sin embargo, el nuevo testimonio renovó la preocupación de las autoridades. Se instruyó a las embarcaciones en misiones nocturnas a evitar ese cuadrante durante condiciones de niebla. Algunos investigadores creen que pudo tratarse de un animal marino aún no catalogado, una criatura de las profundidades que solo asciende bajo ciertas condiciones. Pero lo que no encaja es el efecto psicológico que provocó en quienes la vieron. Varios marinos, incluso los de más rango y experiencia, afirmaron con total seguridad que lo que flotaba ahí aquella noche sabía que estaban ahí, que los observaba con intención, con algo más que simple curiosidad biológica. Uno de los testimonios más perturbadores lo dio un suboficial en entrevista confidencial con los recopiladores del expediente. No era un animal, era algo que no debía estar ahí, como si el mar hubiera abierto una puerta y lo hubiera dejado salir solo por esa noche. Desde entonces, en las bitácoras internas de algunas embarcaciones, se utiliza el término clave, zona de eco silente, para referirse al área donde ocurrió el incidente. A día de hoy,
Ningún patrullaje ha vuelto a reportar algo similar. Pero cada vez que aparece niebla en esa sección del Golfo, los marinos cuentan el relato en voz baja, la historia de la cosa del Golfo. Un recordatorio de que hay lugares en el mar donde no manda el hombre, ni los radares, ni la razón. Solo lo desconocido. Bolas de fuego en el cerro. En los registros menos divulgados de la Escuela Naval Militar de Antón Lizardo, hay una historia que pocos quieren contar en voz alta. Ocurrió una noche nublada, sin luna, cuando Enrique, un cadete en servicio nocturno, fue asignado a patrullar una sección alejada de las instalaciones, justo en la ladera de un cerro que colinda con la selva costera. Un terreno irregular, cubierto de maleza, que según antiguos marinos, nunca debía ser recorrido sin compañía después del anochecer. Esa noche todo estaba en silencio. Solo el sonido de los insectos y el romper lejano de las olas servía de compañía. Enrique, con su linterna apagada para no ser detectado por supuestos intrusos, se mantenía alerta. A las 3 de la mañana, lo interrumpió un destello repentino. Al principio pensó que era el reflejo de un faro, o incluso un relámpago sin trueno. Pero la luz no desapareció. Al contrario, se mantuvo flotando entre los árboles. Fue entonces cuando apareció la segunda. Ambas esferas eran del tamaño de una cabeza humana, con un fulgor naranja que recordaba al fuego pero sin emitir humo ni olor. Enrique, paralizado, trató de entender si se trataba de un dron, o algún tipo de tecnología utilizada en prácticas militares. Sin embargo, no hacían ningún sonido, avanzaban flotando, sin vibración ni zumbido, y eso lo descolocó por completo. Las bolas comenzaron a rodearlo, manteniendo una distancia corta. Enrique sintió un escalofrío que no tenía explicación, a pesar del clima cálido. Se arrodilló para ocultarse entre la vegetación, pero las esferas parecían seguirlo. Una de ellas descendió hasta casi tocar el suelo, iluminando las raíces de los árboles y revelando una huella negra, redonda, como si la tierra se hubiera quemado en círculo. Fue en ese instante que algo dentro de Enrique se quebró, se levantó de golpe y echó a correr cuesta abajo, esquivando piedras y ramas como si algo lo persiguiera. Juraba sentir una presión en la espalda, como si una presencia invisible lo obligara a mirar atrás. Pero no lo hizo. No podía. Cuando llegó al puesto de control más cercano, estaba pálido, cubierto de sudor y con las botas llenas de lodo. El oficial de guardia lo obligó a calmarse antes de explicar qué había pasado. Enrique solo dijo: eran bolas de fuego, no eran de aquí, no eran humanas. El reporte no se ingresó formalmente. El superior prefirió callar el incidente y no levantar sospechas innecesarias. Pero los rumores no tardaron en circular entre los cadetes. Años después, otros comenzaron a hablar de fenómenos similares. En noches específicas, particularmente cuando hay humedad alta y el viento sopla desde el mar, hay quienes afirman haber visto luces naranjas moviéndose entre los árboles del cerro. Un cadete distinto, que prefirió guardar su nombre, relató haber seguido una de esas esferas en 2019, creyendo que era parte de una práctica de distracción. La esfera se elevó varios metros, lo llevó a una zona con vegetación densa, y ahí desapareció, dejándolo completamente desorientado. Tardó 2 horas en volver al camino. Nunca lo reportó, pero desde entonces lleva una cruz de metal colgada al cuello. Hay quienes relacionan estas bolas con viejas creencias del Golfo, donde se habla de luces de las ánimas, o energías perdidas, que vagan cerca de campos donde hubo muertos sin sepultura. La zona donde se alza la escuela naval fue durante siglos territorio de paso para esclavos, corsarios y comerciantes fallecidos sin registro. Algunos ancianos en la comunidad cercana a Antón Lizardo hablan de un sitio maldito en lo alto del cerro, un claro donde ni las aves se posan. Una investigación no oficial hecha por un grupo de exalumnos reveló que al menos 5 reportes similares se han contado en círculos internos desde los años 80. En todos los casos, los testigos coinciden en la descripción: esferas del tamaño de una cabeza, luz estable, sin sonido, comportamiento inteligente. Uno de ellos, en una bitácora no publicada, describió cómo la esfera se desvaneció en cuanto intentó tocar la culata del arma. Fue como si se disolviera en aire caliente, escribió. Enrique, años después de haberse graduado y alejado de la vida militar, accedió a dar una entrevista anónima en un foro especializado en fenómenos inexplicables. Su voz, temblorosa incluso al recordarlo, afirmaba que no se trataba de alucinaciones ni errores de percepción. He visto drones, bengalas, reflejos de faros. Esto no fue nada de eso. Aquello tenía conciencia. Me observaban. Algunos teóricos del fenómeno ovni
han tratado de vincular estas apariciones con avistamientos en otras academias militares del mundo. Hay un caso similar en una base naval en Japón, y otro en Escocia, donde se describen orbes luminosos que evitan contacto pero parecen atraer a los centinelas hacia zonas prohibidas o deshabitadas. En todos los registros, el patrón es el mismo: el silencio, el comportamiento inteligente y la imposibilidad de ser captadas por cámaras convencionales. En la escuela naval, sin embargo, se evita hablar del tema en voz alta. Cuando se pregunta directamente a los instructores o personal administrativo, la respuesta es siempre la misma: son mitos de reclutas nerviosos. Pero en las noches más oscuras, cuando el viento arrastra olor a sal y las hojas apenas se mueven, algunos cadetes aseguran ver un destello allá arriba, justo donde empieza el monte. Y por precaución, nadie patrulla solo esa parte. Los ingenieros que años atrás intentaron instalar una torre de vigilancia en lo alto del cerro, reportaron múltiples fallos en sus instrumentos. El concreto no fraguaba con normalidad, y las herramientas se oxidaban en cuestión de días. El proyecto fue cancelado. A nivel oficial, se dijo que era por razones logísticas. Nadie ha vuelto a patrullar esa zona sin compañía. Enrique, quien aún guarda su uniforme en un baúl cerrado, sueña de vez en cuando con aquellas luces. Dice que, en el fondo, no cree haber escapado. Cree que esas entidades le permitieron irse, como si aún lo recordaran. Y quizá algún día, cuando el cerro vuelva a oscurecerse por completo y nadie mire hacia arriba, esas luces regresen, buscando otro centinela solitario que cruce la línea donde lo racional se desvanece. Figura espectral en Cuautla. Durante una rotación nocturna en Cuautla, un grupo de militares que patrullaba las calles cercanas a una vieja ciudadela reportó un incidente que sigue sin explicación. Aquella noche el aire estaba inmóvil, como si algo retuviera la brisa entre las bardas. Eran pasadas las 11 cuando el silencio fue roto por la voz de uno de los soldados, que alertó sobre una figura inmóvil en medio de la calle empedrada. No parecía civil. No tenía la postura ni el andar de alguien común. Estaba de pie, completamente recto, cubierto por una capa oscura con capucha que le tapaba el rostro. No emitía sonido alguno, simplemente observaba. Aunque ninguno podía explicar cómo, si su rostro no era visible, sentían la mirada clavada encima. El comandante de la unidad, que caminaba a unos metros por delante, ordenó a los demás que no se acercaran. Pensó primero en una posible trampa. Cuautla ha sido terreno delicado en materia de seguridad, y todo lo que parezca fuera de lugar suele analizarse bajo la lógica del combate. Pero la situación tenía algo distinto. La figura no se movía, y al intentar rodearla por los flancos, varios soldados notaron que la silueta parecía desvanecerse brevemente al parpadear, como si no fuera sólida. Uno de los soldados más jóvenes comenzó a murmurar: «Es el Chuanatic», dijo casi sin aire. Los demás, criados en distintas regiones, no conocían el término, pero aquel nombre resonó como si invocara algo prohibido. En Guerrero se cuentan leyendas sobre un espectro errante, una sombra errática que aparece en sitios donde hubo violencia extrema, muerte injusta o traición. Según la tradición oral, se le ve en zonas de batalla, pero no como testigo pasivo, sino como presencia recolectora de memorias y dolores. Esa noche, algunos creyeron que la aparición estaba ahí por los eventos del pasado. Cuautla fue escenario de enfrentamientos cruentos, desde los tiempos de la Revolución hasta operaciones más recientes. Aunque nadie lo decía abiertamente, muchos sabían que ese lugar guardaba más que polvo en sus calles. Mientras avanzaban en formación cerrada, las farolas de la calle parpadearon. Un zumbido eléctrico recorrió los cables aéreos, y al alzar la vista, la figura seguía ahí, pero ahora más cercana, sin haber dado un solo paso. Uno de los soldados activó su lámpara táctica, y cuando el haz de luz lo atravesó, no reveló cuerpo, ni sombra, ni reflejo. La luz simplemente pasó a través. El miedo fue inmediato, aunque no se expresó con gritos, sino con rigidez. Uno de ellos, el cabo encargado de comunicaciones, levantó el radio para pedir refuerzo, pero el aparato emitía solo estática. No había señal. La interferencia era total. Uno de los elementos, al borde de romper filas, susurró que le dolían los oídos. Dijo que podía escuchar un murmullo dentro de su cabeza, una especie de canto suave y arrastrado, como si alguien hablara desde dentro del cráneo. Otro comenzó a respirar agitadamente, diciendo que sentía su chaleco más pesado. En ese instante, todos comprendieron que la figura no era una persona ni una sombra ordinaria. Era algo más. El comandante, con la voz apenas firme, ordenó retirada táctica.
Caminaron sin correr, con las armas bajas pero listas. Durante el retroceso, ninguno volteó. Todos sentían que si daban la espalda y miraban atrás, algo los iba a tocar, o peor, a seguir para siempre. Ya de regreso en el punto de control, revisaron las cámaras térmicas. Ninguna grabación mostraba a la figura. Las imágenes solo mostraban al grupo de soldados reaccionando al vacío. No había siluetas, ni calor, ni nada donde ellos juraban haberlo visto. Sin embargo, al revisar el audio de las bodycams, detectaron algo extraño. Un zumbido constante en la misma frecuencia en que se escuchaba estática por radio. Un sonido que, al filtrarlo, tenía ritmo. Y en ese ritmo, se escondía una especie de voz antigua, modulada, como si alguien murmurara en náhuatl. Un lingüista retirado que fue consultado dijo que no podía identificar bien las palabras, pero que algunas coincidían con frases rituales usadas en cantos de lamento. Entre las pocas que se lograron descifrar, estaba la expresión, Tlachian yo. Mi corazón observa. Tras el evento, al menos 2 soldados pidieron cambio de comisión. Uno alegó insomnio extremo desde la aparición. Otro dijo que desde esa noche sueña con la silueta observándolo desde el rincón de su cuarto, siempre en silencio. La comandancia no dio parte oficial, simplemente marcaron la zona como de paso restringido en las bitácoras internas. Algunos dijeron que fue por cuestiones tácticas, otros, porque hay cosas que no se escriben, solo se callan. Con el tiempo, otros pelotones reportaron brumas repentinas, luces sin origen, y ecos extraños en esa misma calle. La zona fue apodada en privado como el pasillo del velador, aunque nadie confirmó públicamente haber visto de nuevo a la silueta encapuchada. El Shonatic, sea lo que sea, parece no dejar huellas visibles, pero permanece. Como si observara en silencio a quienes entran en Tierra Vieja, buscando algo que quizá aún no ha sido saldado. Como si esperara una deuda no pagada, una promesa rota o un recuerdo que no debe ser olvidado. Los militares que vivieron esa noche en Cuautla no necesitan confirmación oficial. Ellos lo vieron. Y desde entonces, cuando caminan en la oscuridad de cualquier ciudadela, lo hacen con más cautela, atentos al silencio, sabiendo que no todo lo que guarda forma humana pertenece a este mundo. Cristo resucitado. En uno de los cuarteles del ejército en el estado de Puebla, circula desde hace años una historia que nunca se incluyó en los reportes oficiales, pero que todos los veteranos del batallón conocen. Ocurrió en una madrugada nublada, en la temporada de prácticas intensivas. Aquel turno estaba asignado a una compañía recién formada. Jóvenes soldados, en su mayoría con menos de 1 año de servicio activo, vivían entre la tensión de los entrenamientos y la incomodidad de compartir literas con desconocidos. Una noche, durante una de las maniobras nocturnas de patrullaje interno, se reportó un accidente. Un soldado resbaló en uno de los muros perimetrales, cayendo de espaldas contra el cemento. Aunque fue trasladado al área médica del cuartel, sus heridas internas resultaron fatales. La noticia corrió rápido entre los pelotones. Nadie supo bien qué ocurrió. Algunos dijeron que el joven estaba corriendo cuando tropezó con uno de los cables sueltos, que nadie se había tomado la molestia de reparar. Otros aseguraron que fue un desmayo repentino. El informe médico solo registró trauma cráneoencefálico. Lo enterraron en una ceremonia sencilla, con los honores de rigor, y un breve discurso por parte de un teniente que apenas lo había conocido. La mayoría de los soldados regresaron al día siguiente a sus tareas habituales. Sin embargo, algo cambió en el ambiente del cuartel, como si la tristeza no se hubiera marchado junto con el féretro. Las noches se volvieron más frías. El viento soplaba con mayor insistencia entre los ventanales del dormitorio, y algunos aseguraban que escuchaban murmullos entre los muros, como si alguien rezara en voz baja. Fue durante una guardia que las cosas tomaron un rumbo extraño. Un soldado que vigilaba el pasillo posterior del edificio principal, cerca de la capilla, escuchó pasos. Pensó que era uno de los oficiales que hacían rondines. Se acomodó el arma en el pecho y se quedó inmóvil esperando la figura. Lo que apareció fue una sombra humana, caminando en línea recta a pocos metros, sin emitir sonido. Lo que le hizo dudar no fue el sigilo, sino la forma de andar. Los pasos eran firmes, pero la figura no parecía tocar el suelo del todo. El centinela, un joven de nombre desconocido en los archivos pero recordado por sus compañeros, alzó el arma e iluminó con su linterna. Al ver el rostro del espectro, casi se le fue el aliento. La cara era la del soldado fallecido. No tenía dudas. Era él. Con el uniforme completo, rostro sereno y los ojos abiertos.
No parecía sangriento ni agresivo. Al contrario, su expresión era casi pacífica. El centinela no disparó. Lo siguió, con el corazón golpeando en el pecho, mientras la figura cruzaba los muros del pasillo, hasta llegar a la zona donde antes hacían formaciones nocturnas. Allí, se detuvo, y en un segundo, desapareció como si se hubiera disuelto en la neblina. El joven entró en crisis. Corrió hasta el área de guardia y pidió relevo. Nadie le creyó del todo. Unos se burlaron, otros prefirieron no opinar, pero los rumores comenzaron a correr. Alguien más lo había visto. Una semana después, otro compañero reportó que, en la madrugada, al pasar cerca del almacén de armamento, notó que la puerta estaba abierta. Al acercarse, notó que una figura encapuchada caminaba lentamente entre los estantes. Encendió la lámpara de mano y lo iluminó. Nuevamente, la silueta del soldado muerto apareció por un instante antes de desvanecerse. Fue entonces cuando alguien recordó una frase que el joven solía repetir en vida. Aunque me muera, yo regreso si mis camaradas me necesitan. Era una especie de broma entre el grupo, una expresión que decía cada vez que los entrenamientos se ponían duros, o cuando alguien amenazaba con renunciar. Esa frase se volvió eco entre los soldados. Comenzaron a llamarlo el Cristo resucitado, no por cuestiones religiosas, sino por la forma en que apareció. Sereno, vigilante, como si protegiera al pelotón desde otra dimensión. En los siguientes meses, cada aparición estuvo ligada a situaciones extrañas. Una noche en que los sensores de movimiento se activaron sin motivo en la zona trasera, los soldados enviados a inspeccionar aseguraron haber visto una sombra parada junto al asta bandera, mirando al horizonte. Otra vez, durante una inspección rutinaria en la cocina, alguien vio huellas frescas en el piso aún húmedo, como si alguien con botas hubiera pasado minutos antes. Las cámaras nunca registraron nada concreto. El coronel del cuartel, lejos de fomentar el miedo, ordenó una misa en honor al soldado. Fue discreta, sin mayores anuncios, solo para el personal activo. Se dijo que era un gesto de respeto, pero los más creyentes aseguraban que era un intento de liberar el alma del joven. No funcionó del todo. Hubo quienes, en la oscuridad de la madrugada, afirmaban haber sentido una mano sobre el hombro cuando estaban a punto de dormirse en su turno. Otros decían que, en los días de neblina, una figura vigilante se asomaba por las ventanas del edificio viejo, donde ya no se asignaban dormitorios. Aunque nadie fue atacado, ni hubo daños físicos, el solo hecho de sentir la presencia bastaba para perturbar. A lo largo de los años, las versiones se transformaron. Algunos nuevos elementos del ejército conocían la historia como una leyenda. Para ellos, el Cristo resucitado era un mito para asustar reclutas. Pero los más viejos, los que estuvieron allí durante los días del accidente, aseguraban que no había nada inventado, que el compañero sí volvió, que lo vieron, que lo sintieron. Un oficial retirado contó en una entrevista informal que antes de jubilarse, una noche caminó solo hasta el patio trasero del cuartel, donde solía entrenar aquel soldado. Se detuvo frente a la zona de tiro, se quitó la gorra y murmuró un «Gracias por cuidar de nosotros». No vio nada, no escuchó nada, pero juró que una ráfaga de aire cálido lo rodeó, y por un instante, el ambiente del lugar se tornó extrañamente reconfortante. Hasta el día de hoy, en el cuartel de Puebla, algunos aseguran que, cuando la niebla baja demasiado, o el silencio se vuelve espeso, alguien más camina los pasillos. No causa daño. Solo observa. Vigila. Como si cumpliera una promesa hecha antes de morir. Una figura que no se fue del todo, un soldado que regresó, el Cristo resucitado del batallón. Luz misteriosa en campo aéreo. Ocurrió una noche de enero, aunque el año exacto no fue confirmado por los involucrados. Algunos lo ubican a finales de los años 90, cuando el Escuadrón Táctico de Vigilancia en la base aérea de Tlalpan realizaba rutinas nocturnas sin mayores sobresaltos. El hangar 4, el más antiguo de la instalación, se encontraba desocupado por reparaciones, y como era habitual, sin personal asignado después del atardecer. La base se encontraba en relativa calma. No había alertas, ni vuelos programados para esa noche. Solo algunas patrullas, y un equipo técnico que calibraba instrumentos en una avioneta fuera de servicio. Cerca de las 2:20 una luz blanca surgió repentinamente del cielo, sin previo aviso. No fue como el reflejo de un avión, ni como el haz de un helicóptero. Era estática, suspendida, y completamente silenciosa. El técnico Rafael Yáñez fue uno de los primeros en notarla. Declaró tiempo después, bajo anonimato, que pensó que estaban iluminando desde algún dron de reconocimiento.
pero no había ruido mecánico, ni zumbido. La luz descendió lentamente, vertical, posándose a escasos metros del techo del hangar deshabitado. Era demasiado potente para mirar directamente, pero no deslumbraba como un reflector. Tenía una textura densa, casi líquida. El sargento a cargo del turno nocturno se acercó al puesto de observación más alto para intentar establecer contacto visual claro. Desde ahí corroboró que no era ningún equipo de la Fuerza Aérea Mexicana. Intentaron establecer comunicación por frecuencia estándar y luego por los canales internos del comando. No hubo respuesta. La luz no reaccionaba, no emitía señal de retorno, ni tampoco interfería con los sistemas. Solo estaba ahí, flotando, como si estuviera esperando algo. Un grupo de soldados se dirigió al hangar para inspeccionar. Todos coincidieron luego en que el aire alrededor del fenómeno se sentía más frío de lo normal, como si absorbiera calor. Uno de los soldados, Mario, relató que sus botas crujían sobre el concreto congelado, a pesar de que la noche era templada. Nadie se atrevió a entrar al hangar directamente. La luz seguía descendiendo, sin tocar aún el techo, pero ya muy cerca. Fue entonces cuando sucedió lo más extraño. Desde dentro del hangar, comenzaron a escucharse pasos. Pero nadie había ingresado, y las puertas seguían aseguradas por fuera. Los pasos eran pesados, con eco metálico. Luego, como si alguien arrastrara un objeto. Un chillido débil, como una bisagra oxidada, acompañó el sonido. El grupo retrocedió. Nadie estaba armado con más que equipo reglamentario. No se reportó ninguna orden de intervención. El protocolo dictaba que ante un fenómeno aéreo no identificado, se debía documentar, no confrontar. Así que el sargento ordenó que todos mantuvieran distancia y se limitaran a observar. Desde la torre de control, un operador tomó fotografías con una cámara de visión nocturna. En varias de ellas, la luz aparecía como una figura elíptica, casi sólida, no un simple destello. En una imagen, incluso, se apreciaba una sombra proyectada dentro del hangar, como si algo se desplazara en su interior, pero sin forma humana. Solo una silueta amplia y baja, como si algo cuadrúpedo estuviera de pie. La luz se mantuvo en esa posición durante 5 minutos. Luego comenzó a subir lentamente, girando sobre su propio eje. Lo más impresionante fue el silencio. Ni un motor, ni un roce de aire. Todo el fenómeno ocurrió en un vacío sonoro completo. Cuando la luz alcanzó cierta altura, aceleró verticalmente hacia el cielo y desapareció entre las nubes. No dejó rastro. Esa misma noche se hizo un cierre parcial del espacio aéreo inmediato. No hubo explicación oficial. Al día siguiente, se reportó en un periódico local de la Ciudad de México bajo el encabezado "Extraña luz sobre hangar militar", con una fotografía desenfocada y sin mayor desarrollo. Lo llamaron "Caso OVNI en Tlalpan". Lo que no se reportó en la prensa fue lo que encontraron al revisar el hangar al amanecer. Las herramientas de mantenimiento que habían sido almacenadas de forma ordenada se hallaban esparcidas en el suelo. 3 de las gavetas de un banco de herramientas estaban abiertas, y uno de los tanques de nitrógeno de uso técnico estaba completamente vacío, sin fuga detectable. La temperatura del lugar era anormalmente baja para la hora. Un ingeniero que inspeccionó el sitio notó que el concreto bajo la zona donde se había posado la luz presentaba fisuras circulares, como si hubiera sufrido un cambio de presión. Un cabo de limpieza dijo haber encontrado marcas sobre el techo del hangar. Parecían quemaduras, pero sin rastros de hollín, ni residuo químico, solo una línea negra curva, como si una rueda incandescente hubiera rozado el aluminio. No se le permitió tomar fotos. La historia fue archivada en los reportes internos como un incidente sin explicación operativa. Los soldados involucrados recibieron instrucciones de no divulgar información adicional. Algunos, sin embargo, lo contaron a sus familias, y con el tiempo la historia se diseminó como leyenda entre otros batallones. Muchos la conocen como el caso del Ojo Blanco sobre Tlalpan. Varios años después, otro técnico del mismo escuadrón, ya retirado, mencionó en una entrevista para un canal independiente que esa no fue la única vez que vieron luces en la base. Según él, al menos 3 veces más se reportaron fenómenos similares, en horarios distintos, pero sin tanta intensidad. Todos fueron descartados por las autoridades, con luces de avión reflejadas por humedad, o errores ópticos, aunque ninguno de los testigos estuvo de acuerdo con esas explicaciones. En 2019, un periodista de investigación logró obtener copia parcial del informe técnico original, por medio de una solicitud de transparencia. El documento no contenía nombres, pero sí las coordenadas exactas, la hora del fenómeno, y una descripción breve.
Objeto luminoso sin registro aéreo, sin firma térmica activa, no responde a señales estándar, posible anomalía atmosférica. Pero ninguna mención a los pasos en el interior, las marcas en el piso, ni las herramientas desplazadas. Algunos ufólogos han relacionado este caso con otros avistamientos reportados en instalaciones militares mexicanas en los estados de Sonora y Veracruz, donde se menciona la aparición de luces similares, que también se aproximaban a zonas deshabitadas y desaparecían con igual rapidez. Sin embargo, el caso Tlalpan se distingue por el número de testigos y la documentación visual obtenida, aunque nunca liberada al público. Hoy en día, el hangar 4 sigue en funcionamiento, y se rumorea que nadie quiere hacer guardia en ese lado de la base cuando cae la noche. Algunos soldados nuevos, sin conocer la historia completa, aseguran sentir incomodidad al pasar por esa zona, como si una energía distinta los vigilara desde arriba. Aunque el tiempo ha pasado, los que vivieron esa noche en la base aérea de Tlalpan todavía recuerdan con detalle la luz que bajó del cielo sin hacer ruido, y cómo durante esos minutos todo pareció detenerse. Para ellos, no fue una simple anécdota. Fue una advertencia. Cadena fantasmal en Barracón. En el cuartel militar ubicado en una zona rural de Guanajuato, varios elementos del destacamento empezaron a notar una serie de ruidos inusuales provenientes del área de la cocina. Al principio, pensaron que se trataba de algún animal atrapado o de tuberías viejas que crujían por el cambio de temperatura nocturno. Sin embargo, el sonido tenía un ritmo definido. No era una vibración irregular, ni un chasquido metálico cualquiera. Era un arrastre, como si alguien estuviera caminando lentamente mientras tiraba de una cadena pesada. Todo comenzó una semana después de que un grupo de soldados nuevos fuera asignado al barracón más antiguo de la unidad. Esa parte del cuartel llevaba tiempo sin usarse, y el comandante de la base decidió reactivarla por cuestiones logísticas. La edificación, de ladrillo viejo y techos bajos, tenía un aura de abandono que contrastaba con el resto del complejo. Aunque fue acondicionada rápidamente, su interior conservaba un olor a encierro, y las paredes mostraban marcas antiguas como si hubiesen sido arañadas. La primera noche que se ocupó el barracón, uno de los soldados que dormía cerca de la ventana, comentó haber escuchado pasos arrastrados cerca del patio interior. Lo atribuyó al centinela nocturno, pero se extrañó de no haber escuchado ningún saludo reglamentario. A la noche siguiente, el mismo soldado, junto con otros, oyó con claridad cómo algo metálico, como una cadena gruesa, se arrastraba lentamente por el suelo de la cocina contigua. Se levantaron armados y cruzaron el pasillo para revisar. No encontraron nada. La puerta de la cocina estaba cerrada con candado desde adentro, y nadie había entrado. A partir de entonces, los ruidos comenzaron a repetirse todas las noches, casi siempre a la misma hora. A eso de las 2 de la madrugada, el silencio era interrumpido por un tintineo grave, irregular, como si algo oxidado y pesado se desplazara por el concreto. A veces el sonido duraba apenas unos segundos. Otras, se extendía durante minutos. A veces parecía estar justo al otro lado de la pared. A veces parecía alejarse por los pasillos, como si diera vueltas alrededor del edificio. Un cabo veterano decidió quedarse despierto y vigilar la zona desde su litera. Cerca de las 3 de la mañana, asegura que vio una figura oscura pasar frente a la puerta del dormitorio. Era una silueta humana, encorvada, con el brazo estirado hacia atrás como si jalara algo. No llevaba uniforme ni ropa visible. Era una sombra compacta. Cuando intentó seguirla, no encontró nada más allá de un vaho helado que parecía moverse con vida propia. Esa fue la primera vez que alguien asoció los sonidos con una entidad sobrenatural. La noticia se regó entre los pelotones. Algunos tomaban la situación con sorna, otros con miedo evidente. Nadie quería quedarse solo cerca de la cocina. Incluso hubo quienes se negaban a usar los baños contiguos por las noches. Un soldado con formación en ingeniería intentó explicar que el sonido podía deberse a las cañerías internas, a cambios de presión o al desgaste de las instalaciones. Sin embargo, fue él quien, una noche después de revisar la red hidráulica, se levantó gritando que algo le había susurrado su nombre desde dentro de la tarja. Describió una voz gruesa, como un aliento húmedo entre cadenas. Una madrugada particularmente fría, un grupo de 4 soldados decidió enfrentarse al fenómeno. Se armaron con linternas, grabadoras, y se apostaron desde medianoche en los rincones del comedor. Apagaron las luces y esperaron en silencio. A las 2:10, uno de ellos captó el primer sonido. No venía de las paredes ni del techo, sino directamente del piso. Un golpeteo suave,
luego un arrastre. Las linternas giraron al mismo tiempo. En la esquina opuesta de la cocina, justo frente al viejo horno, se dibujó una silueta. Era baja, encorvada, como si llevara un costal sobre la espalda. La figura permaneció inmóvil unos segundos, y luego desapareció de golpe, sin correr ni moverse. Simplemente se desvaneció. Uno de los soldados, un joven de Chiapas, cayó de rodillas y rompió en llanto. Aseguró que había sentido una fuerza que lo empujaba hacia el suelo. Otro vomitó por la impresión. Al revisar la grabadora al amanecer, encontraron un ruido extraño al final del archivo. No eran pasos ni voces, sino un susurro grave, como si alguien hubiera dicho la palabra perdón. Intrigado por los sucesos, un teniente retirado de la zona, ya de edad avanzada, fue contactado para compartir datos históricos del cuartel. Según sus palabras, durante los años 30, ese terreno había sido utilizado como prisión militar provisional. Muchos de los prisioneros, principalmente desertores y criminales de guerra, fueron encerrados y ejecutados sin juicio. Se decía que uno de ellos, apodado el Presidiario, había intentado escapar usando una cadena que robó del almacén, pero fue recapturado y linchado por sus propios compañeros. Su cuerpo fue enterrado clandestinamente cerca de la cocina, pues las celdas colapsaron después por una inundación. Los registros oficiales no mencionaban nada. Sin embargo, algunos papeles viejos recuperados del archivo central mostraban un croquis antiguo donde, efectivamente, figuraba una celda junto al área de cocina, y una anotación que decía, inhabilitado por riesgo de derrumbe restos sin exhumar. Aquella nota avivó los rumores. Los soldados empezaron a referirse al fenómeno como la cadena del condenado. Con el paso de los días, los ruidos cesaron por un tiempo, pero volvieron tras una pequeña remodelación en la zona. Bastó que uno de los nuevos reclutas golpeara la base del horno para que esa misma noche, todos escucharan un golpe seco y una cadena arrastrándose velozmente hacia el dormitorio. La situación escaló al grado de que algunos elementos pidieron cambio de barracón. Una revisión espiritual fue realizada en secreto por un civil invitado por uno de los sargentos, quien realizó una limpia nocturna con incienso y veladoras. Aseguró haber sentido una presencia que no quería irse. Según él, el espíritu estaba atado al sitio, no por voluntad, sino por un castigo que no había terminado. Hasta hoy, algunos turnos aseguran que el sonido aún se escucha esporádicamente, sobre todo en noches frías y sin luna. Nunca se ha podido grabar con claridad, ni se ha logrado probar su origen físico. Lo único cierto es que ese barracón, a pesar de su remodelación, sigue siendo evitado por muchos. El relato fue registrado por un canal regional de misterio que documenta leyendas urbanas con vínculos castrenses. El caso quedó archivado bajo el nombre Cadena Fantasmal en Barracón y forma parte de una colección no oficial de historias sobrenaturales dentro de instalaciones militares mexicanas. El vigilante de la Carbonera. Durante la década de los 80, en una zona árida al norte de Coahuila, cerca de una instalación fronteriza del ejército mexicano, se documentaron en relatos orales y bitácoras internas los testimonios de una aparición singular. El lugar era un fortín semienterrado, de esos que aún conservaban estructuras de adobe grueso y alambre oxidado, delimitando el perímetro. Había poca actividad, salvo por las rondas nocturnas y ejercicios de práctica al amanecer. Todo transcurría con la rutina monótona del desierto, hasta que comenzó a hablarse del vigilante de la Carbonera. El testimonio más sólido provino de un cabo que, por razones de resguardo, patrullaba el sector más alejado del destacamento, una antigua carbonera que ya no se usaba, enclavada contra una pequeña colina. Esa carbonera era un depósito de piedra negra, casi olvidado, que en su momento sirvió para abastecer de combustible los generadores del cuartel. El sitio tenía fama de estar maldito por los pobladores cercanos, quienes evitaban acercarse desde hacía años, aunque sin dar explicaciones concretas. El cabo encargado relató que durante su segunda semana de guardia nocturna, empezó a escuchar pasos secos que crujían sobre la tierra reseca y el carbón quebrado. Creyendo que se trataba de algún intruso, levantó su arma y enfocó la linterna hacia la estructura, pero no encontró a nadie. Lo que sí notó fue una tenue luz que parecía moverse entre los escombros, alejándose hacia la colina, como si la cargara alguien. Durante las noches siguientes, el fenómeno se repitió con una regularidad extraña. Siempre comenzaba entre la 1 y las 2 de la madrugada. Pasos marcados, el chasquido de botas sobre grava, y esa pequeña luz, similar a la que emiten las linternas antiguas con dínamo manual que nunca apuntaba directamente al cabo, sino que se alejaba con lentitud. El soldado, al principio, intentó perseguirla.
Subió varias veces la colina tras la estela luminosa, pero jamás logró alcanzarla. Lo único que encontraba era silencio y viento que silbaba entre los matorrales. A la cuarta noche, lo que cambió no fue el fenómeno, sino lo que escuchó. Mientras avanzaba hacia la colina, creyó oír un murmullo ahogado que repetía su apellido. Era una voz grave, como la de un hombre adulto llamando a través de un radio dañado. El sonido se cortaba y regresaba en oleadas, hasta cesar por completo. En esa ocasión, decidió regresar y reportarlo. Los superiores se burlaron al principio. Le dijeron que seguramente era el eco de algún animal o producto del cansancio. Pero al cambiar la rotación de turnos, otros elementos comenzaron a reportar lo mismo. Pasos, luces, murmullos. Lo más inquietante era que todos coincidían en el lugar exacto donde comenzaban las manifestaciones, justo al lado de la carbonera. Uno de los elementos más veteranos, que había servido en el mismo destacamento más de 10 años atrás, recordó entonces a un soldado raso que murió en aquel lugar tras una explosión de una estufa de campaña durante una helada. El cuerpo del joven fue hallado precisamente en la carbonera, donde había ido a buscar combustible de noche, sin avisar a nadie. En ese tiempo, la tragedia se consideró un accidente menor. No hubo ceremonia, ni se recuperaron efectos personales, solo un informe rápido y el olvido. El hallazgo de esta coincidencia provocó una serie de pequeñas investigaciones internas. El cabo, el primero en reportarlo, accedió a dormir durante una semana, dentro de un refugio improvisado junto a la carbonera. Colocó un pequeño cuaderno de notas, una radio militar y una linterna. Su idea era registrar cada anomalía con detalle. La madrugada del tercer día anotó: pasos, misma hora, luz hacia el oeste, voz incompleta, sensación de que no estoy solo. La madrugada del quinto día, mientras revisaba el cuaderno bajo la luz de la linterna, escuchó pasos más cercanos que nunca. Esta vez no dudó en girar y apuntar con su arma, pero lo que vio lo dejó helado. A unos 20 metros, junto al borde de la carbonera, estaba de pie una figura vestida con uniforme militar antiguo, manchado de negro como por hollín. No caminaba, sino que parecía estar de pie, inmóvil, observándolo. En su mano derecha, sostenía lo que parecía una lámpara oxidada, de las usadas en los años 70, de esas con cúpula metálica. El cabo no disparó. En su lugar, bajó lentamente el arma y preguntó: ¿qué buscas? La figura no respondió, solo giró sobre sí misma, lentamente, y comenzó a andar hacia la colina. Esta vez no hubo niebla, ni viento, ni distorsión. Todo era increíblemente claro. El militar observó cómo se desvanecía justo al cruzar un conjunto de arbustos, como si lo absorbiera la tierra. Cuando informó el suceso, esta vez fue tomado más en serio, no porque le creyeran del todo, sino porque la bitácora de guardia mostraba alteraciones. La radio del puesto había registrado interferencias, como si alguien intentara comunicarse con códigos antiguos, fuera de protocolo. Lo más curioso fue que una de las transmisiones, al analizarla con atención, emitía una secuencia que coincidía con el número de matrícula del soldado fallecido años atrás. Tras ese evento, las rondas nocturnas junto a la carbonera fueron suspendidas por un tiempo. La zona fue marcada con cinta de advertencia y se ordenó sellar el viejo depósito de carbón. A pesar de ello, quienes fueron asignados a otras áreas cercanas comenzaron a notar luces en la colina, esta vez más altas, como si alguien patrullara desde arriba. Un detalle inquietante es que en las semanas siguientes se reportaron menos incidentes de intrusión o fallos en los generadores. El campamento parecía mantenerse en calma. Algunos soldados, en privado, afirmaban que el espíritu del centinela seguía cumpliendo su deber, velando por la seguridad del destacamento, aunque ya no perteneciera a este mundo. Un año más tarde, el cabo fue transferido. Antes de irse, dejó un mensaje anónimo en el tablón del comedor. Hay que respetar al que vigila en la carbonera. No busca hacer daño, solo quiere que nadie muera como él. La nota fue retirada al poco tiempo, pero varios jóvenes que entraron al escuadrón después aseguran que, en noches muy silenciosas, aún puede escucharse a alguien caminar con botas pesadas entre el polvo negro. Y que si uno presta suficiente atención, verá la luz tenue de una linterna oxidada cruzando el cerro. Desde entonces, los veteranos del fuerte fronterizo solo dicen una cosa: no mires directamente al vigilante. Él está en paz, déjalo pasar. Ráfaga de aire helado. En 2009, durante una operación de vigilancia en la Sierra de Jalapa,
un grupo de militares de infantería fue asignado a una zona montañosa que había sido ocupada por grupos delictivos días antes. La orden era sencilla: establecer un perímetro seguro en un claro cercano a un arroyo seco y mantener presencia durante la noche. Era una zona difícil, aislada, y las noches caían sin aviso entre árboles altos que ocultaban incluso la luna. No había comunicación por radio estable. Se trataba de una misión corta, pero exigente. La primera noche fue tranquila. Solo se escuchaban los ruidos típicos del monte, grillos, ramas que crujían por el viento y algún murmullo lejano de fauna silvestre. Sin embargo, la segunda noche, cuando el clima se tornó más húmedo y el cielo se cerró en nubes negras, el ambiente cambió radicalmente. Aproximadamente a las 2 de la madrugada, mientras los centinelas hacían cambio de turno, una ráfaga de aire helado cruzó de repente todo el campamento. No era una brisa común, sino una bocanada cortante y antinatural, que hizo crujir la lona de los catres y apagó una de las lámparas de gas, sin razón aparente. Uno de los soldados, que estaba calentando café, vio cómo la olla tembló y se volcó como si algo invisible la hubiese empujado. Nadie dijo nada de inmediato, pero todos notaron que no se trataba del clima. Algunos intentaron justificarlo como una corriente de montaña, pero no hubo explicación para lo que ocurrió después. Uno de los soldados que estaba más cerca de la trinchera improvisada afirmó haber visto algo moverse entre los matorrales. No fue una sombra, ni un animal. Según sus palabras, era una figura translúcida, alta, que caminaba sin tocar el suelo, y parecía observar el campamento en completo silencio. El soldado parpadeó varias veces, convencido de que se trataba de una alucinación, hasta que la figura avanzó y se detuvo a escasos metros de él. Gritó, lo suficientemente fuerte para alertar a los demás, quienes se incorporaron de inmediato y apuntaron con sus armas en todas direcciones. La figura se deslizó entre ellos, cruzando por el centro del campamento sin hacer ruido. Uno de los soldados disparó al aire como advertencia, y entonces, la figura pareció desvanecerse. Nadie supo explicar con certeza hacia dónde fue. El frío seguía presente, pero la figura ya no estaba. Durante el resto de la noche, nadie durmió. Algunos aseguraban sentir que algo los observaba desde los árboles. Otros afirmaron escuchar susurros tenues, como si el aire hablara entre sílabas quebradas. Un cabo, más escéptico, intentó seguir las huellas que había dejado la figura, pero no encontró más que tierra removida y marcas que parecían hechas por una tela arrastrada. Al amanecer, el grupo pidió autorización para reubicarse en una zona más baja, argumentando que las condiciones eran inestables. El superior de la unidad, al escuchar los reportes y notar el nerviosismo general, autorizó el cambio sin mucho cuestionamiento. Uno de los soldados, antes de abandonar la trinchera, regresó al sitio donde había visto por última vez a la figura. Juró que en la tierra, parcialmente cubierta de hojas, se distinguía una mano marcada en el barro, una impresión delgada, alargada y con dedos más largos de lo normal. Días después, al regresar a la base, los hechos se comentaron de manera informal entre el batallón. Nadie quiso dejarlo por escrito en el parte oficial, pero el rumor se esparció entre unidades cercanas. Fue entonces cuando un reportero de un canal local, especializado en fenómenos paranormales, obtuvo acceso a los testimonios off the record de algunos soldados. Uno de ellos, sin revelar su identidad, relató que no era la primera vez que escuchaban de presencias en esa región de Jalapa, específicamente en esa loma. Vecinos de los alrededores aseguraban que en esa colina, décadas atrás, se libraron enfrentamientos entre militares y grupos armados, y que algunos cuerpos nunca fueron recuperados. El lugar quedó marcado como maldito por campesinos locales, quienes advertían a los soldados que no montaran campamento allí. El programa transmitido por televisión mostró recreaciones del hecho con actores y luces azules, simulando la ráfaga de aire, pero sin captar el verdadero peso del miedo vivido por quienes estuvieron allí. Varios soldados que participaron en la misión se negaron a hablar más del tema, convencidos de que algo inexplicable los había rodeado durante esa noche. Años después, algunos elementos que participaron en aquella operación confesaron que jamás volvieron a acampar en zonas boscosas sin colocar cruces improvisadas o veladoras. Uno de ellos, ya retirado, dijo que no podía olvidar la sensación de ser atravesado por una corriente helada, que no venía del cielo ni del suelo, sino de una presencia consciente. Lo describió como un frío que no se quitaba con cobijas ni con fuego, un frío que se metía en los huesos y en la mente. No hubo más misiones oficiales en esa parte de la sierra, al menos no con pernoctas,
El área fue reclasificada como zona de paso, y ningún pelotón volvió a instalar un campamento allí. Algunos jefes lo atribuyeron a riesgos logísticos o a la dificultad de acceso, pero los soldados que estuvieron esa noche lo entendieron diferente. La figura translúcida nunca fue identificada, no dejó pruebas físicas más allá de una marca en la tierra, y el temor incrustado en la memoria de quienes la vieron. Algunos la llaman el centinela invisible, otros creen que es el alma de algún soldado caído, que aún recorre la montaña cumpliendo órdenes que nadie más escucha. Pero todos coinciden en algo. Aquella ráfaga de aire no fue viento, fue una advertencia, una que ninguno olvidó. Halcón caído. Durante un ejercicio aéreo programado en las montañas del norte de Coahuila, 3 aeronaves de reconocimiento del ejército mexicano mantenían formación baja sobre una ruta definida entre los cañones. El clima era claro, sin interferencia atmosférica. Eran las 17:32, según consta en la bitácora del teniente a bordo del primer helicóptero. A esa hora, el copiloto advirtió un objeto en descenso abrupto a varios metros delante de ellos. Al principio, se pensó que era un dron o basura aeroespacial, pero al acercarse quedó claro que se trataba de un ave de gran envergadura. El halcón, de proporciones anómalas, más grande que cualquier especie reconocida de la región, descendió como si hubiera sido abatido por una fuerza invisible. No batía las alas, solo cayó. Los 3 pilotos lo vieron estrellarse contra una formación rocosa. El impacto fue seco, audible incluso con los motores funcionando. Sorprendidos por lo que parecía un suicidio animal, los helicópteros giraron para hacer un barrido visual de la zona. No había señal de sangre, plumas, ni cuerpo. A los pocos segundos, los sensores térmicos del helicóptero líder marcaron una firma de calor justo encima del lugar donde había caído el ave. Pero lo que apareció no fue lo que esperaban. Desde el mismo punto emergió de nuevo el halcón. Esta vez volaba. Lo hacía en círculos, ascendiendo con movimientos lentos, como si estuviera vigilando a las aeronaves. Ninguno de los pilotos supo cómo explicar que un animal, aparentemente muerto al caer, se desplazara nuevamente por los aires sin señales de daño. Una de las aeronaves intentó acercarse. Al hacerlo, los instrumentos comenzaron a fallar. El altímetro oscilaba sin razón aparente, las brújulas digitales perdían la orientación, y una interferencia constante se escuchaba por los auriculares. El operador de radio intentó comunicarse con la base, pero la señal desapareció por completo durante 3 minutos. Mientras tanto, el halcón seguía sobrevolando a baja altura, trazando patrones que parecían responder al movimiento de los helicópteros. Cuando finalmente decidieron retirarse del perímetro, la figura del halcón tomó altura repentinamente y se elevó hasta perderse entre las nubes. Al momento exacto en que desapareció, las comunicaciones volvieron, los altímetros se estabilizaron y la navegación se normalizó. Nadie habló durante varios minutos. Cuando llegaron a la pista de aterrizaje, los 3 equipos bajaron en silencio. En el reporte de la misión, que más tarde fue filtrado por un técnico de mantenimiento, los 3 comandantes coincidieron en los mismos detalles. Ave de gran tamaño, caída inexplicable, resurrección aparente, interferencias electrónicas, desaparición. El informe fue archivado sin mayor investigación, aunque una nota al pie hecha por un superior del área de inteligencia aérea lo clasificó como visión espectral de un ave de presa y ordenó no dar declaraciones públicas sobre el incidente. Pese a las órdenes, uno de los técnicos encargados de revisar las grabaciones de vuelo aseguró que, al congelar un cuadro del video térmico, la figura del ave no mostraba estructura ósea o masa como cualquier otro animal. Lo describió como un cuerpo sin densidad reconocible, compuesto solo por energía en movimiento. Aquella imagen fue retirada inmediatamente de los archivos y reemplazada por una versión sin anomalías visibles. Tiempo después, un piloto retirado que participó en aquella operación declaró off the record que no era la primera vez que algo así ocurría. Según sus palabras, en los años 90 se reportaron incidentes similares en zonas fronterizas con Sonora y Tamaulipas, aves que caían del cielo y regresaban volando minutos después, sin explicación lógica. Todos esos sucesos terminaron registrados con términos ambiguos como interferencia atmosférica, fenómeno térmico o alucinación colectiva. Lo más inquietante ocurrió semanas más tarde. Uno de los tripulantes que había presenciado al halcón comenzó a reportar sueños constantes en los que el ave lo seguía por el aire, siempre en círculos, siempre en silencio. Su esposa aseguró que hablaba dormido, repitiendo una sola frase: «Todavía está ahí arriba». El militar pidió su baja definitiva por razones médicas no especificadas. Nunca volvió a hablar del asunto.
En los años posteriores, otros pilotos de la misma base reportaron haber visto sombras cruzar el cielo en rutas similares. Nunca las captaron con precisión, pero todos coinciden en que las figuras no seguían patrones normales de vuelo. En uno de los reportes más recientes, fechado en 2021, un operador de dron describió haber visto algo similar a un ave de fuego que subía en línea recta hasta desaparecer, justo en la misma zona del incidente de Coahuila. Su dron perdió señal durante 40 segundos, y el archivo de video resultó dañado de forma irreversible. Aunque los altos mandos han mantenido silencio al respecto, existen copias digitales del archivo original de 2007. Circulan en foros restringidos de veteranos del aire, donde se discute si lo ocurrido podría estar relacionado con presencias no humanas o manifestaciones energéticas atrapadas en ciertas regiones del cielo. Algunos incluso conectan el fenómeno con antiguos relatos indígenas sobre guardianes alados que resucitan tras la muerte para vigilar los pasos de los vivos. No hay confirmación oficial de ninguna teoría. Sin embargo, cada vez que un nuevo piloto pasa por la ruta de reconocimiento en aquella zona del norte, se le advierte, como parte de la tradición oral de la base, que, si ve un halcón demasiado grande para ser real, no lo siga, no lo enfrente, y sobre todo, no lo mire a los ojos si se detiene frente a su aeronave. Porque quien lo hace, dicen, luego lo sueña. Así permanece el halcón caído, como un registro sin respuesta en los diarios de vuelo, una nota breve que encierra un misterio que la milicia prefiere no volver a enfrentar. Una aparición que cayó del cielo, volvió a levantarse, y nunca dejó de observar. Operativo en la zona del silencio. El reporte oficial marcaba coordenadas específicas en el corazón del desierto, entre Durango y Chihuahua. El destacamento de respuesta rápida del ejército mexicano había sido desplegado tras recibir una alerta de auxilio emitida, según se dijo, por una caravana civil extraviada cerca de la conocida zona del silencio. Al llegar a las inmediaciones, las señales de radio comenzaron a fallar. La frecuencia habitual se saturó con un zumbido agudo que no cesaba, como si una presión constante les taladrara los oídos. Los soldados bajaron de los vehículos en silencio, mientras sus brújulas comenzaban a girar sin control. Uno de los capitanes ordenó marcar el rumbo con estacas y paños rojos, por si la desorientación se volvía incontrolable. No era la primera vez que operaban en zonas con interferencia, pero la combinación de silencio sepulcral, el chillido penetrante y la sensación de pesadez en el ambiente hacía que todos mantuvieran el fusil más cerca del pecho de lo habitual. Al internarse más en el desierto, dejaron atrás los vehículos. Las órdenes eran rastrear a pie las señales térmicas detectadas desde un dron, pero el calor repentino y sin origen aparente los obligó a pausar. Un soldado se desplomó deshidratado, pese a haber bebido minutos antes. Mientras lo auxiliaban, un segundo elemento apuntó hacia una formación rocosa donde, afirmaba, acababa de ver una chispa azul entre las piedras. Pensaron en electricidad estática, pero el aire no se movía. La vegetación era escasa, pero la arena crepitaba bajo las botas como si estuvieran pisando cables cargados. Se reacomodaron en escuadra, avanzando con lentitud. Uno de los tenientes, mientras sostenía el GPS, vio cómo la pantalla se tornaba blanca por completo. Ni señal, ni mapa, ni ubicación. Solo una mancha estática que palpitaba con cada paso que daban. Fue en ese momento que escucharon los gritos. No provenían del grupo. Venían de una dirección imposible, entre dos montículos áridos, donde no se veía movimiento alguno. Las voces eran humanas, y pedían ayuda. Pero cuando los soldados respondieron en voz alta, el eco se multiplicó como si más personas contestaran desde lo profundo del suelo. Algunos soldados contaron después que en ese instante, sintieron una vibración bajo sus pies, como si una maquinaria colosal se activara desde lo subterráneo. Uno juró haber visto salir una figura esquelética de entre las piedras, pero no dijo nada en ese momento, por temor a ser desacreditado. Al continuar el avance, comenzaron a ver estructuras que no estaban en los mapas. Pilares de roca erosionada, con símbolos extraños grabados en la superficie. Ninguno era experto en arqueología, pero todos sintieron lo mismo al verlos. Una alerta interior que les gritaba no tocar nada. Llegaron a una planicie donde el zumbido alcanzó su punto más alto. Era insoportable. Aún con protección auditiva, varios se cubrieron los oídos con ambas manos. Fue ahí cuando vieron lo inexplicable. 3 luces azules flotando a pocos metros del suelo, inmóviles. No emitían sonido, pero al acercarse, todos sintieron un cambio brusco de temperatura, como si hubieran entrado en una cámara helada. Uno de los soldados intentó grabar con su celular,
pero la pantalla se quedó negra. Al voltear, vio que los demás también luchaban por mantener la vista fija en las luces, sin sentir un mareo insoportable. Una de las esferas desapareció en un parpadeo, dejando tras de sí un rastro de ceniza en el aire. La segunda se elevó lentamente hasta perderse en las nubes, y la tercera avanzó entre ellos sin tocarlos, pero generando una presión en el pecho que los hizo caer de rodillas. Luego, también desapareció. No encontraron rastro de la caravana que supuestamente había enviado la alerta. Revisaron el perímetro 3 veces antes de regresar, y fue durante la última inspección cuando hallaron una radio oxidada, enterrada entre la arena. El aparato, aunque inservible, estaba encendido. Emitía estáticamente el mismo zumbido que habían escuchado desde su llegada. Al retornar al campamento base, varios soldados presentaban síntomas de desorientación, pérdida de memoria parcial y temblores musculares. Médicos del ejército los evaluaron, pero no encontraron razones físicas evidentes para las afecciones. El informe final del operativo fue archivado con clasificación restringida, aunque una versión editada fue usada por un documental de Canal 11 que hablaba sobre zonas malditas del país. El reportaje solo mencionó que los militares habían sido víctimas de interferencia natural por condiciones atmosféricas extremas. Sin embargo, entre los soldados que estuvieron allí, la mayoría coincide en una cosa. La zona del silencio no es solo un fenómeno magnético, sino un sitio donde las leyes de la naturaleza parecen ser otras. Varios de ellos, años después, afirman haber tenido sueños extraños. Relatan ver desiertos infinitos, donde se repite el mismo silbido agudo, y luces que los observan desde el cielo sin rostro. Nadie pudo explicar si las voces que escucharon aquel día eran reales, o un eco del lugar mismo, que parece absorberlo todo. Uno de los cabos pidió su baja definitiva tras el incidente. Dijo que no importaba lo que los superiores quisieran ocultar. En ese sitio no estaban solos. No era cosa del clima, ni del equipo dañado, ni de alucinaciones. Algo los estaba esperando ahí. Algo que solo aparece cuando la brújula enloquece, cuando las radios se convierten en ruido, y cuando se pisa un terreno que no quiere ser tocado. Hasta hoy, el ejército evita volver a esa zona sin justificación de alto nivel. Los que estuvieron ahí aseguran que el verdadero peligro no era rescatar a nadie, sino entender por qué alguien, o algo, los había hecho entrar. Porque nunca encontraron una señal humana, pero sí sintieron, todo el tiempo, que algo los estaba guiando. Velo de ceniza. Durante una práctica de entrenamiento en la ladera oriental del Popocatépetl, un pelotón de infantería fue enviado a una zona de altitud media para hacer reconocimiento de rutas y observar la reacción del terreno en condiciones volcánicas. El aire era frío, y aunque el volcán no mostraba signos de erupción inmediata, los informes advertían actividad moderada. El comandante del pelotón tenía experiencia en ese tipo de terreno. Se trataba de una jornada de ascenso controlado, sin armamento pesado, solo con mochilas tácticas, filtros de aire básicos y equipo de comunicación. Nada parecía presagiar lo que les esperaba a más de 2000 metros de altura. Pasaron la mañana ascendiendo por una vereda angosta, donde los árboles se volvían escasos y las piedras negras comenzaban a cubrir el suelo. Era mediodía cuando el sonido cambió. Un zumbido leve, apenas perceptible, envolvió el ambiente. De inmediato, un rugido sordo sacudió el cielo. No fue una explosión violenta, sino más bien un suspiro largo que emergía desde las entrañas del volcán. El Popocatépetl había expulsado una columna densa de ceniza gris que en minutos comenzó a cubrir todo el flanco del cerro. Los soldados se pusieron las mascarillas improvisadas y bajaron las viseras de sus cascos. La visibilidad se redujo a metros. La ceniza no caía como nieve. Flotaba, danzaba entre ellos, metiéndose en cada rendija, nublando la vista, espesando el aire. Uno de los cabos tropezó con una roca apenas cubierta y casi se va de boca, pero lo sujetaron. Nadie podía ver bien más allá de sus propias manos. Un grito rompió la tensión. Uno de los soldados en retaguardia juró haber visto algo entre las piedras. No era un animal, ni un compañero. Era un rostro. Lo describió como desdibujado, como si estuviera formado por la misma ceniza que caía. Los demás pensaron que el susto y la mala visibilidad le habían jugado una mala pasada. Pero después fue otro, y luego otro más. Uno por uno, empezaron a mencionar que entre las piedras y la ceniza, por breves instantes, se formaban rasgos humanos. Ojos cerrados, bocas entreabiertas, facciones sin carne.
como si el polvo formara rostros por segundos y luego los borrara. Algunos los vieron estáticos, otros juraron que parpadeaban. Una figura incluso parecía moverse cuesta arriba, deslizándose entre la grava sin hacer ruido. El pelotón decidió reagruparse en una pequeña hondonada, al lado de una formación rocosa. Nadie hablaba mucho. Los radios emitían solo estática. Intentaron comunicarse con el puesto base en el campamento, pero las señales no pasaban. Los relojes digitales empezaron a fallar. Uno marcaba que eran las 5 de la tarde, otro decía que apenas era la 1. El tiempo se volvió inconsistente. Mientras descansaban unos minutos, un soldado rascó la ceniza del suelo con la punta de su bota. Debajo, no encontró piedra volcánica, sino algo que le pareció suave. Se inclinó, escarbó con los guantes, y encontró una tela antigua, sucia, como parte de una manta quemada. Al levantarla, la tela se deshizo en el aire, dejando solo ceniza. El suelo no era completamente natural. Más tarde, uno dijo que sintió como si estuvieran parados sobre un entierro masivo. Uno de ellos, el más joven, empezó a llorar sin motivo. Dijo que algo lo observaba desde la columna de ceniza, no desde el suelo. Levantó la vista y señaló hacia una grieta en la roca. 2 soldados se acercaron. Lo que vieron fue una silueta vertical, más oscura que el polvo que la rodeaba. No tenía contornos definidos, pero claramente estaba ahí. Cuando uno de ellos trató de apuntar con una linterna, la batería murió. El otro intentó acercarse, pero sus piernas se sintieron como de plomo. Solo entonces, decidieron comenzar el descenso. Mientras bajaban, notaron que el aire se sentía más caliente, pero no por actividad volcánica, sino como si una respiración húmeda los envolviera. Algunos soldados sintieron que eran seguidos por pasos suaves, pero que no dejaban huella en la ceniza. El pelotón se mantenía en silencio, solo se escuchaban los roces de las botas y el crujir de las piedras sueltas. A mitad del descenso, uno tropezó. Al caer, rodó cuesta abajo, y su casco se rompió contra una piedra. Cuando lo auxiliaron, tenía la mirada perdida. Al recuperarse dijo que, mientras caía, vio bajo la ceniza a decenas de figuras enterradas, cuerpos sin nombre, sin historia, amontonados en una fosa olvidada. Su voz temblaba. No era el tipo de hombre que solía dejarse llevar por el miedo. Cuando finalmente alcanzaron el nivel más bajo, el cielo ya estaba despejado. No quedaba rastro visible de la nube de ceniza. En el campamento base, nadie había notado la magnitud del fenómeno. Aparentemente, la nube se concentró solo en esa parte del cerro. Los filtros de aire y los informes médicos confirmaron que no hubo exposición peligrosa, pero los ojos de los soldados narraban algo más. No hubo desmayo, pero sí un agotamiento anormal. Las botas y uniformes estaban cubiertos por un polvo que olía a humedad y azufre. Al regresar, el comandante ordenó que el informe oficial solo mencionara interferencia visual por actividad volcánica y pérdida momentánea de comunicación. Nada sobre las figuras, nada sobre los rostros. Pero semanas después, en el diario personal de un capitán retirado, apareció un fragmento breve, escrito a mano. Vi al Popocatépetl abrir sus ojos, no como cráter ni como monte, como una conciencia vieja. No sé si era enojo o vigilancia, pero sí sé que lo que vimos fue real. Aquellos rostros no eran imaginación ni mito, eran advertencias. Años después, el mismo capitán fue entrevistado para un documental sobre leyendas en zonas volcánicas. Aunque mantuvo una postura escéptica en público, dejó entrever algo más con una frase final. Cuando un volcán duerme, no significa que no mire. Los soldados del pelotón aún no olvidan aquel día. Algunos dejaron el servicio meses después. Otros simplemente se niegan a hablar del tema. Pero todos coinciden en que la ceniza de aquel día no era común. Cubría más que la piel. Cubría la verdad de algo que habita dentro del Popocatépetl, algo que espera bajo la tierra negra, entre respiraciones de azufre y nubes sin lluvia. Y cada vez que el volcán lanza una columna al cielo, uno de ellos se queda quieto, observando desde lejos, preguntándose si otra patrulla verá los ojos entre la ceniza. Señales nocturnas. Durante el segundo semestre de 2008, una unidad de infantería fue desplegada en un punto remoto de la selva del sur de Veracruz. El destacamento se encontraba en misión de vigilancia preventiva, por reportes de movimientos inusuales entre los límites de 2 estados. La zona era densa, húmeda, y durante la noche, el aire se volvía espeso como si algo invisible se filtrara entre las ramas. Fue en la tercera noche cuando comenzaron los reportes. El soldado encargado del primer turno nocturno regresó al cuartel improvisado.
una serie de lonas verdes atadas entre árboles y camufladas con ramas visiblemente perturbado. Dijo haber visto una luz blanca que destellaba suavemente entre las copas altas, como si alguien moviera un espejo bajo la luna, pero no había luna esa noche. Al principio pensaron que podía tratarse de cazadores furtivos usando linternas con filtros, pero al patrullar no encontraron rastro alguno, ni huellas, ni basura, ni olor humano. La cuarta noche, los destellos se repitieron. Esta vez varios soldados los vieron. Las luces parecían moverse en línea recta, pero no eran láseres ni focos. Se encendían por segundos entre los árboles, y luego desaparecían como si se fundieran con el follaje. Uno de los cabos trató de avanzar hacia ellas con linterna y fusil, pero a cada paso las luces parecían retroceder a la misma distancia, siempre visibles, pero inalcanzables. Durante la madrugada, empezaron los susurros. Primero los describieron como murmullos, similares a los que se escuchan cuando un grupo habla desde lejos. Pero no había otro grupo. El pelotón estaba completo, todos identificados, y nadie hablaba a esas horas. Algunos soldados afirmaron que los susurros venían desde dentro del propio campamento, otros dijeron que los rodeaban desde los árboles. Uno de los testigos, un joven veracruzano recién incorporado, se descompensó al decir que escuchó su propio nombre susurrado entre la maleza. Los superiores ordenaron aumentar la vigilancia. Se colocaron lámparas de queroseno cada 20 metros y se levantaron pequeñas trincheras. Se descartó cualquier tipo de interferencia eléctrica, porque no había energía artificial en varios kilómetros a la redonda. El equipo de radio empezó a fallar. Ruidos estáticos constantes, chasquidos sin patrón, y, en una ocasión, lo que parecía una voz hablada con eco metálico, pero sin idioma identificable. Al amanecer, las hojas de los árboles parecían estar mojadas, aunque no había llovido. El rocío natural no alcanzaba a explicar el brillo que desprendían al sol. Un sargento tomó algunas y notó que tenían un polvo brillante en la superficie, como ceniza fina con fragmentos de mica. Fue enviado al cuartel general en una bolsa hermética, pero según testimonios de los propios soldados, la muestra desapareció durante el transporte. En el día no se registraban incidentes, todo era normal, incluso monótono. El calor abrasador y los insectos eran los únicos enemigos visibles. Pero en cuanto el sol descendía y la bruma comenzaba a posarse sobre la tierra, las luces volvían. Nunca en el mismo lugar. Siempre breves, siempre silenciosas. Y los susurros también regresaban. Uno de los relatos más inquietantes vino de un binomio que fue enviado al perímetro por orden directa del comandante. Durante una inspección por el límite norte, dijeron haber visto algo suspendido en el aire. No tenía forma definida. Más bien, era una figura nebulosa, alta como un hombre pero sin piernas. Decían que flotaba entre ramas, observándolos. Al apuntar con el fusil, la figura simplemente se desvaneció. En su lugar, una ráfaga de aire frío recorrió el bosque. Lo describieron como un vacío que avanzaba con prisa. La siguiente noche, uno de los perros adiestrados se negó a salir de la tienda. Temblaba, y cuando lo obligaron a avanzar hacia la zona de observación, comenzó a aullar sin motivo aparente. Se dieron cuenta de que el animal miraba fijo un punto del follaje, donde no había nada. Al día siguiente, el perro murió sin causa médica clara. El suceso fue escalando a niveles superiores. Se envió a un pequeño equipo de inteligencia para verificar la situación. 2 hombres vestidos de civil, con cámaras térmicas y sensores de sonido, se instalaron por 3 noches con el grupo. No hablaron mucho, solo tomaban notas y grababan. Cuando partieron, dijeron que no podían confirmar nada concluyente, pero que no recomendaban permanecer allí más tiempo del necesario. La misión fue acortada. Se pidió el repliegue antes de lo previsto. Los informes oficiales solo mencionan condiciones atmosféricas adversas y desgaste físico del personal, pero los soldados que estuvieron allí, incluidos los que dieron de baja posteriormente, siguen contando la historia. Uno de ellos la relató en una entrevista anónima para un programa independiente sobre misterios en la milicia. Dijo que una noche intentó grabar los susurros con su celular. La grabación duraba apenas unos segundos, pero al reproducirla, se escuchaba una voz grave que no había identificado antes, repitiendo palabras en un idioma que no reconocía. El archivo se corrompió luego de reproducirlo una vez. Al intentar compartirlo, el celular dejó de funcionar. Los nombres fueron omitidos en todos los reportes públicos. Sin embargo, ufólogos mexicanos rescataron la historia para incluirla en un compendio de fenómenos inexplicables asociados a Fuerzas Armadas. Aparece bajo el nombre de Señales Nocturnas en la Selva,
y es uno de los pocos casos donde se menciona un posible evento de psicosis colectiva en una unidad militar. Aunque los testigos aseguran que no fue psicosis, sino algo real, que los observaban noche tras noche. Hasta hoy, el área no ha sido reutilizada como zona de vigilancia. Un piloto de helicóptero militar mencionó en una publicación que, al sobrevolar el lugar meses después, notó que las copas de los árboles parecían más claras que en otras partes de la selva, como si la vegetación hubiese cambiado de forma tras los eventos. Nadie volvió a patrullar ese punto exacto. Los mapas internos lo mantienen con una marca en rojo sin explicación específica. Solo algunos soldados de aquella generación, en reuniones o charlas privadas, vuelven a mencionar la palabra que más se repetía en los susurros y que ninguno entendía: Arral. Lo escribieron fonéticamente. Ninguno supo qué significaba, solo sabían que sonaba como una advertencia.